¡Ojo! ¡A ver el disparo! ¡Para dónde el portero! ¡Gol! 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 La pone Julen, pasa el bueno, ¡gol! 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 ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo AP de Barra aquí en el Bar Lagarto. Fíjate que eso lo hace ya. Ya llega el buen tiempo, ya casi llega el verano, pero aquí seguimos trabajando, ¿eh? No ha venido Pedro, que se trabaja un pelín menos los viernes por la tarde, que es donde estamos grabando esta entrevista hoy. Y estamos un viernes aquí, ¿por qué? Pues porque tenemos un invitado que tiene un horario laboral, ahora nos contará, más allá de su vida futbolística a día de hoy, que limpia esta entre semana. Pero le agradecemos, por supuesto, que a pesar de que sea viernes, está aquí con nosotros hoy para charlar un poco de fútbol. Seguramente lo conoceréis. Jugó muchos años en el primer equipo del Zamora, pero es que además hizo bastante carrera por segunda B. Ahora nos comentará un poco en cada sitio en el que ha estado. Es Manu Arias, es zamorano, es el Zamora. Villalobos también estuviste incluso en tercera, ¿no? Sí, también estuvo. Es otro sitio donde ha estado aquí en Zamora, así que pues vamos con un tío que ya dejó el fútbol, pero estuvo la tela de años. Manu Arias, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, por suerte todo bien. Sobre todo darte las gracias en primer lugar por contar conmigo y agradecido, un placer de poder estar aquí contigo para compartir un rato bonito. Sí conocías el formato ya un poco, Sí, ¿no? sí. Ya has visto alguna, entiendo, ¿no? Correcto, Bien. he seguido alguna, vamos, no tengo todo el tiempo que quisiera Ya, para poder ya. verlas enteras, pero he de reconocer que he seguido algunas en directo y he visto que, bueno, pues he compartido momentos y anécdotas bonitas con compañeros que han pasado por aquí. Entonces no te tengo ni que preguntar, ya puedes relajar tú cuando quieras. No, seguimos un orden como siempre. Eso es. Además, eres padre ya también, ¿no? Sí. O sea, ya tu tiempo ya es inexistente prácticamente, ¿no? La O sea, verdad que estás sí. aquí de rebote. Estoy aquí porque me he comprometido contigo. Soy una persona que si me comprometo, Sí, pero señor. es verdad que pues tengo menos tiempo libre del que pudiera disfrutar cuando no lo era, por ejemplo. ¿Hace cuánto dejaste el fútbol ya? En el 2017, justamente cuando 2017. cuando nació mi hijo. Mi última etapa fue en Unionistas y ese año fue cuando concluí. Es verdad que fuiste Villalobos Unionistas, ¿no? Y Eso ya, es. y ese año fue el último tuyo, lo dejaste ahí. Sí, fue el año de un playoff bonito en Sátiva y ese Es fue verdad. el culme a mi carrera. Fue el nacimiento de mi hijo, justamente coincidió que también empecé mi carrera laboral en la otra vida y bueno, pues coincidí que era el punto crucial porque acabé con buenas sensaciones y consideré que Ya era el está, momento ¿no? idóneo. Mejor irte arriba, ¿no? Como que irte con un disgusto, Eso es. que haberte quemado bien. ¿Con qué edad tienes ahora? 42. 42. ¿Lo dejaste con entonces? 7 con menos, 35 iba a hacer. 35, 36. 35 ibas a hacer, 35 iba a hacer en septiembre. Bueno, buena edad. Sí que duraste, ¿no? Sí que estuviste hasta el final. Sí, Apuraste, ¿eh? Qué bueno. ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol? Pues mi etapa empezó aquí en Zamora de muy niño. Empecé en un club que se llamaba la Unión Deportiva Zamorana, NASA. A partir de ahí, pues hasta los 14 años fue un día en Valorio por la mañana cuando alguien de la Unión Deportiva Salamanca se acercó por aquí. Planteó a 4 padres la posibilidad de poder ir a Salamanca a jugar un partido y bueno, pues por criterio ellos decidieron planteárselo al entrenador. El entrenador decidió que lo lógico era que fuéramos todo el equipo y que tuviera toda la oportunidad de Demostrar, de vernos, ¿no? eso es. Y bueno, a partir de ahí pues surgió la posibilidad de poder firmar en Salamanca con 14 años y ahí empezó mi carrera un poco por fuera de O sea, que fuera de saliste Zamora. fuera pronto, ¿eh? Sí, Con 14 14 añitos. años. ¿Es infantil de segundo? Pues, Cadete territorial. Cadete territorial. Justamente fue cadete territorial cuando mi primer año en Salamanca. Vale. En esa Unión Deportiva Zamorana que has dicho, no sé si había algún mítico que No. hiciese carrera en el fútbol, no llegó absolutamente. No del fútbol zamorano sí, pero de que jugara en categorías inferiores en Zamora Nada, no ¿no? llegó ninguno, no. Claro, tú fuiste a Salamanca con 14 años, el Zamora evidentemente nada. O sea, Nada, tú nada. no estuviste nunca en el Zamora. Es raro, ¿no? Siendo zamorano, salirte fuera sí, y... sí. La verdad es que empecé muy jovencito con 6-7 años en este club y hicimos toda la carrera ahí hasta que al final, pues en etapa cadete, pues fue cuando No llegaste. tuvimos la posibilidad de ir a Salamanca y 4 jugadores de ese equipo, pues al final recalamos allí. Ajá. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad, porque ahí empezó toda mi carrera deportiva particular, pero es verdad que fue una aventura muy difícil, ¿no? Porque el irte en autobús todos los días, Claro. 4 niños a Salamanca, pues no fue fácil, ¿no? Porque tú bueno. vivías aquí, entiendo, ¿no? Sí, No, sí, no, al fuiste final ahí. los 2 primeros años, hasta los 16 años, vivíamos en Zamora y compartíamos viajes Zamora-Salamanca pues todos los días, salir de instituto y montarte en el autobús, coger bocadillo y parada en el Mántico y entrenar, levantar la mano para que el autobús de turno nos volviera a reconocer y volver a Qué lanzar viaje de vuelta.
Madre mía. ¿Así cuántos años? 2 años estuviste así. 2 años así. Menos mal que el Alemántico está a la entrada, ¿no? Sí, por Si suerte, llegas por del otro suerte, lado. por suerte. Con la Unión Deportiva Salamanca estaba en primera, no, ya habría bajado, entiendo. Estaba en ¿no? primera ¿Está división en primera por todavía? entonces, sí. Viví las etapas de primera, segunda y primera y fíjate, aquellos años maravillosos del 5-4 del Barça, del 4-3 del Claro. Atleti, eso lo viví personalmente. Día de Reyes famoso, Sí, ¿no? correcto, En Salamanca, qué bueno. Los 4 goles de Vieri, esos los recuerdo como si fuera hoy. Claro. Sí, Claro, sí. siendo canterano de un equipo de primera división, no sé cómo es la vida, quiero decir. No sé si se te hincha así un poco. No en el mal sentido, no es como el Pucel ahora, entiendo que sí, claro. Salamanca ha bajado mucho ya, por desgracia, ¿no? Sí. Pero en aquellas épocas es fuerte. No sé si tú notas que por jugar en la Unión ya dices, bueno, esto, ostras. Hombre, era fútbol de verdad. Que era fútbol de verdad, es lo que te voy, ¿no? Que nosotros, pues al final era un viaje que hacíamos el fin de semana, además, por placer, por ir a ver al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Real Madrid, al Atlántico. Entonces, no eras consciente de la situación en la que estabas ni del club en el que pertenecías, pero a su vez sí que sabías que formabas parte de un equipo de primera división y que pues por ahí, no sé, igual tú te imaginabas en algún día igual la posibilidad de poder, o creías, tenías el sueño de poder jugar en el Atlántico algún día. Qué bueno. ¿Con quién coincidiste en la UDS en las canteras? ¿Hubo también, ahí sí sería más fácil que alguno llegase a jugar segunda, entiendo, ¿no? Sí, ahí en mis categorías. Bueno, como siempre he de decir que he ido como un paso por delante. Al final, juegas con gente de primer mayor. año, jugaba en juvenil de segundo, siendo juvenil de primer año estaba en el División de Honor, siendo juvenil de segundo estaba en tercera división. Entonces, pero bueno, reconocidos en el fútbol zamorano, pues Robert, el hermano de Koeman, que también estuvo por aquí. Tom, que. Al portero, Tom Camaño. Tomás Jiménez, un el lateral izquierdo, que también estuvo aquí un año, por cierto. Son de nombres que han tenido pasado de Zamora, ¿no? Algunos más conoceremos. Eso es. Entonces, qué bueno. Al final pues he coincidido con mucha gente, porque al final, por mi generación de mi edad o por alguna más, al final coincides con mucha gente. Para que se me olvide hacer esta pregunta, claro, para la gente que no te conozca. ¿De qué jugabas? ¿Eras central? Central. ¿Siempre jugaste ahí? No, la verdad que no. Cuando firmamos en Salamanca fue un medio centro reconvertido, que tampoco era medio centro aquí en el equipo en el que jugaba habitualmente. Aquí jugaba más en banda. Ostras. Un poco más dinámico, sí, es verdad. Y luego con el paso de los años, pues acabaste yo creo que las fibras se acabaron haciendo más lentas y ya no me daba la posibilidad de poder ser tan habilidoso, tan ágil, y al final, pues con el paso de los años fueron reconvirtiéndote en la posición. ¿Pero tú te reconvertes ya en Salamanca o ya ya en cadete territorial? Ya cuando en el segundo año se empieza a jugar como norma general de medio centro, y a partir de ahí posición principal, medio centro central. ¿Te molaba? Sí, me gustaba. Te gustaba. Sí. Me sentí cómodo, empecé en una posición diferente para mí, pero también tuve suerte que fueron años formativos en los cuales pude aprender más de esa posición específica, y al final pues es en la que acabé toda mi carrera. Pero tú sabes que cuando estás, claro, hay jugadores a los que les cuesta mucho cambiar de posición. Sí. O sea, y más se chinan, se rebotan. No fue tu caso, por lo que veo. No, porque al final también me he tenido que adaptar en ocasiones y por circunstancias de las plantillas en las que estás, o por dinámica de equipo, por circunstancias de las que se dan en nivel de plantilla, de lesiones y demás. Al final he tenido que jugar en varias disposiciones. Entonces, defensivamente he tocado un poco todas. Qué bueno. 16 años dices que yendo y viniendo todos los días. Sí. ¿Y a partir de los 16 qué pasa? ¿Ya te quedas allí a vivir? Entiendo, sí, ¿no? Pues la filosofía que tenía la Unión Deportiva Salamanca era que no había una residencia como tal física, pero sí tenían familias de confianza en Salamanca. Entonces, pues había como 2 viviendas. Yo pertenecía a una de ellas, de las cuales que pues yo convivía con un matrimonio y con otros 2 chicos de cantera. Ellos eran nuestros padres adoptivos, y ahí desarrollábamos actividad deportiva con la actividad académica que desarrollábamos allí cada uno también. Y que exigían, entiendo, ¿no? Cuando estás en la UDS. Sí. Al final eran dinámicas difíciles, porque al final alternabas, empecé a entrenarme con el primer equipo en ciertas edades, al final ya era dinámica de entrenamientos por la mañana, y el proceso formativo pues costaba un poquito más, pero bueno, al final culminamos la edad de formación y fuimos capaces de desarrollarla allí. ¿Te costó salir de casa? Has dicho que fue duro ir y venir todos los días, pero el salir de casa con 16 años... No me costó, sinceramente. No me costó abandonar la casa, quizás también porque venía precedido de esos 2 años de ir y venir, que al final estaba como, ya me había hecho la idea de que no estaba en casa siempre, pero sí que he de reconocer que el día a día allí con 16 años hasta los 18 pues no es fácil. Hay momentos en los que necesitas a tus padres, necesitas a tus amigos, necesitas a tu familia y no están. Entonces... pero bueno, también es cierto que estábamos muy a gusto con el matrimonio con el que convivíamos allí, estábamos muy a gusto en casa, nos hacían sentir muy, muy hijos suyos, en definitiva, pero claro, los tuyos de verdad no estaban. Bueno, eso da callo también en la vida, entiendo, ¿no? Sí. Te ayuda a afrontar los momentos difíciles, sobre todo. Muchas veces lo cuento y, jolín, al final son tantos años los que han pasado que casi ya no lo recuerdas, y se hace un breve
resumen de toda la carrera y tal, pero joder, esa etapa para perdón, esa etapa para mí fue pues súper bonita, porque al final creo que ahí maduras a pasos agigantados, como en esa edad tan difícil que tenía por entonces. Es adolescencia, final de adolescencia, claro. Eso es que es muy efervescente esa época de la vida, claro. Falta todas las figuras, está claro. Dices que tocabas primer equipo, has llegado a tocar. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste con el primer equipo a entrenar? ¿Primera división ya era...? Pues justamente ahí se genera como un grupo de trabajo que hacen en Salamanca. El director deportivo por entonces era Balta, en Salamanca, y ahí se encargan de hacer un grupo de trabajo con los que ellos consideran un poquito pues como elegidos de cada categoría, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer un grupo de trabajo que entrenábamos un día o dos por semana diferente a la dinámica de equipo. Y con 17 años empiezo a formar parte de algún entrenamiento con los jueves con el primer equipo y demás, y entreno al final pues en dinámica de ellos, y cuando no consideraban que era lo habitual, no consideraban que podía estar a la altura del primer equipo, pues por entonces pues jugabas con el equipo que te correspondiera, en este caso con la tercera división. Empecé a jugar con 17 años. Con 17 años estabas en tercera división ya. ¿Una tercera muy cambiada a la de ahora? Sí, jolín. Sí. No, mucho, porque considero que las categorías de hoy en día, al final, en aquella tercera también había mucho nivel. Más que ahora, entiendo. Me acuerdo playoff de Lalín, Siero, que en Zamora reconocidos también. Por entonces, claro, al final eran equipos fuertes de la categoría y no dejábamos de ser un filial. Sí que es cierto que eran más atípicos, porque era gente que era más mayor de la edad que pueden tener ahora mismo, pero eran una tercera mucho más difícil, una tercera yo creo que muy aguerrida, con jugadores de más nivel de lo que correspondía a la categoría por entonces. Vale. O sea, con 17 años estabas en el FIA, claro, entiendo que ahí con 17 años entrenas primer equipo seguro, ¿no? Sí, estaba en dinámica de entrenar primer equipo, entrenaba ¿Hubo con ellos. ¿Hubo opción de jugar algún día? O llegué a debutar con Balta en Badajoz, en segunda división, Nuevo Ibero, y bueno, formé parte luego de otras convocatorias y demás, pero bueno, pues paso efímero, la verdad, con poquitos minutos. ¿Solamente fue ese día? Sí, solamente fue ese día. Badajoz en segunda. En segunda. Hostia, ¿te gustaste en segunda? Sí. Ah, bueno, joder, pues eso ya bien, es una experiencia guay, ¿no? ¿Cuántos años? Pues tenía 17, fue justo en el año del año siguiente fui cedido a Lugo con 18 años en segunda B, y bueno, pues hasta entonces estuve tocando dinámica de primer equipo. Al final nunca acababa de cuajar en quedarme ahí, y bueno, pues se dio la posibilidad de seguir seguido a Lugo, en este caso el primer año, y bueno, al final el año acabé en Lugo, acabé contrato con el Salamanca, se dio la posibilidad de poder volver a Salamanca a ver si por fin me quedaba con ficha. La llegada de Jorge Alessandro pues era otra vez volver a empezar, no me conocía, y otra vez tener que hacer la pretemporada para ver si podía. Putada, claro. Entonces, vale, aquel Salamanca en el que debutas, ¿qué jugadores tenía? Pues en Salamanca debutado estábamos por entonces Cristian Díaz, centrales en posición, Medina, un central valenciano, Raúl Gañán, el lateral derecho, mítico, ¿no? Frank Ainzos, lateral izquierdo, bueno, aparte de todos los canteranos, Tomás, Juan Pablo, John, Redero, ¿quién más había por ahí? Aizpurúa, Estelea, porteros. Tenía el portero, claro. Sí. La verdad es que no era tan mal equipo entonces, ¿eh? Macucula. No, era buen equipo, Macucula, has dicho. Macucula. El delantero tanque, grande, ostras. Con la Unión, que es verdad. Estuvo con el Nastic en primera, si mal no recuerdo. Estuvo el Nastic, correcto. Jugaste con Macucula. ¿Te tocó defenderlo algún entrenamiento a Macucula? Sí. Hostia, ¿y qué tal? Pues todo lo que tenía de grande lo tenía de bueno, ¿eh? También es cierto, era bueno, muy buena persona, muy buen chico, y a mí la verdad pues también era el más pequeño de todos, estaba en dinámica de ellos, pues tengo muy buen recuerdo, porque fui muy buen aceptado en el vestuario, y al final pues era como un niño mimado para ellos. Qué bueno. Participaban conmigo muchas. Me veía beneficiado de su material deportivo. Me acuerdo que sí. Regaban botas por entonces. Claro, para nosotros entrenábamos el primer equipo, pues era. Ya, ibas con las tuyas, ¿no? Tenías, sí, vale, pues tenías dos y para todo el año casi. Ahí, claro, se nota también ahí la diferencia, ¿no? Entre lo que es la tercera y lo que es primera división, segunda división. Claro. Para ellos entregarle material deportivo. Me acuerdo que aquel año además Macucula era, pues no sé si era Pichichi, yo creo de segunda división por entonces, era de los máximos goleadores. Pues él tenía las marcas deportivas que le llamaban a la puerta. Madre mía, para que eligiera. Entonces, qué contraste. Él tenía superávit de material, entonces al final nos beneficiábamos nosotros. Claro, sí. Para la gente que no conozca a Macucula, que se ponga una foto en Google, o sea, flipáis qué picharraco de tío. Señor. O sea, era un tío, tú tienes fotos con centrales altos y él era todavía le sacaba. Y no era malo, es lo que tú decías, con primera división. Tiene que ser una experiencia defender a Macucula, ¿eh? Tiene que ser una experiencia. Al choque tiene que ser una experiencia. Sí. Lugo, dices que se has seguido a Lugo. Sub-23, entiendo, ¿no? Sí, a rodarte. A rodarme. La verdad es que la salida a Lugo no fue decidida por mí mismo. Un día de verano en Salamanca, último día de mercado, pues al final me llaman a oficinas y me dice el director deportivo que han llegado a un acuerdo con el Lugo para que me haya cedido, y bueno, pues no te queda más que aceptar, ¿no? que vale, que gracias, que voy para allá a intentarlo y a ver si
podemos venir pronto y hacernos un hueco con el primer equipo. 18 años, 19. 18 años. Joder, ya es pronto para salir. O sea, tú es que al final te has hecho mayor muy pronto, yo creo, en la vida. Sí. La verdad que, fíjate, si para los más espectadores más antiguos que tengas en la redacción, que los hay. De esos viernes en los partidos de Segunda B, en la 2. Que los habían abierto, claro, sí. Pues yo creo que tengo por ahí guardado todavía el partido Lugo-Zamora de la primera vuelta en el Alonso Carro, por entonces. Sí. Pues, ¿Cómo quedamos? Pues yo creo que 1-1. 1-1 fue. ¿Qué temporada es la que espates? Pues 98. ¿Llegó a los 2000 eso ya o...? Pues no te sé decir, no sabes decir. Mi primer año en Segunda B. No te sé Eres del decir. 82. Yo soy del 82. 2001-2002 era. 2001-2002, por ahí andará, sí. Creo que sí. Ese es el Zamora ya de la época... Uriel, Pedro Pascual... Es un Zamora reconocible ya, claro. Lo que te iba a preguntar. Me acuerdo ahora mismo de ese partido. Sí. ¿Y lo jugaste? Lo jugué. ¿Y para ti como zamorano? Pues he jugado bastante en diversas ocasiones contra el Zamora. Ese año solo jugué la ida, porque en diciembre decidí ir a Linares. Que cambiaste de temporada. Decidí cambiar a Linares, seguí perteneciendo a la Unión Deportiva Salamanca, pero cedido a Linares. Se presentó una oportunidad de ir a un club que no lo conocía, sinceramente. La dinámica de Lugo era buena, porque tampoco sé muy bien por qué decidí marcharme ni por qué me dejaron marchar. No era nada del otro mundo. No era nada del otro mundo. Javier Vidales era el entrenador que teníamos en Lugo, era un filial atípico, hecho por muchos jugadores con pasado en el Sporting de Gijón, pues, que yo creo que era una dinámica buena de equipo, como un proyecto más de cantera que de equipo de Segunda B. Y un día se me presentó la oportunidad de ir a Linares, un proyecto que no conocía tan siquiera, una dinámica que no era buena, pero un equipo con muy buenos jugadores. Decidí sin mucho conocimiento de la causa, aventura total, coger el coche una noche de invierno cerrada me acuerdo, en el puerto de Manzaneda, una nieve terrible. Venir parada en Zamora y al día siguiente por la mañana madrugar y recoger a un compañero que venía de Pontevedra y irnos a Linares. Ostras. Sin conocerlo para nada, y la verdad es que un acierto total. Tuve la experiencia de jugar en un club espectacular, en una ciudad, en un pueblo grande, increíble, con un ambiente de fútbol apasionante, y por suerte pues tuve esa posibilidad. O sea, estuvas en la primera vuelta, eso es. Juegas contra el Zamora, Alonso Carro, en la vuelta ya no vuelves, claro. Que es cuando viene el Zamora al Ruta, en la inauguración del Ruta, para referencia del año del Es la referencia del año del Ruta, vale. La inauguración del es 2001, 2002, 2003. Eso es. Y la vuelta ya no la juego en el Ruta. Entonces, esa temporada ya estoy en Linares, la segunda vuelta. ¿En la ida te llamó alguien para entrevistarte? ¿En la ida? Sí. ¿Te acuerdas que dijiste a alguien de Zamora? Hay un zamorano en el Lugo. No lo recuerdo. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora ya sabes dónde está todo el mundo. Claro, fíjate, entonces por ahí igual no había ni móviles todavía. No sé, pero habría poca comunicación, yo creo. Sí, pero no recuerdo. No recuerdo que por entonces, claro, tampoco había. Si quizás hubiera, pues recuerdo pocos medios que hubiera por entonces. Linares es un acierto, dices. ¿Qué jugadores tenía que Linares? ¿Qué dices tú que eran buenos jugadores? Pues jugadores significativos por entonces que te puedas acordar, pues Juanjo González ahora mismo, portero, es Sporting de Gijón, segundo entrenador de la selección española actual, absoluta. Cali Garrido, mítico delantero. El mítico delantero, ostras. ¿Estuvo en ese Cali Garrido un año también? Ese año, correctamente, ese medio año. Y Manuel Idiáquez, entrenador de por último año. Esto es segunda B, Segunda B. Es que tú fíjate. O sea, un equipazo de locos. Bordi, un delantero argentino. Alfonso Barajas, Melo, otro delantero. Sí, Alfonso Barajas sí quién es. Alfonso Barajas también sabes quién es. ¿Quién más te digo? Cerveró, un lateral izquierdo, lateral derecho. Los Vega. Chico Cidonche y toda esta gente todavía no había llegado, yo creo. No, esos todavía no estaban allí, estaban por el Jaén por entonces. Estaban por allí, no estaban por allí por la zona, ¿no? Estaban en zona, allí, sí. Qué bueno. Pero sí, un equipo de mucho presupuesto por entonces, pero con dinámicas malas que al final no lograbas coger dinámicas buenas y costó salvar. Pero tú llegas en dinámica mala y juegas, dices. Sí. Que es complicado, Siendo sub-23, al final me hice un hueco de medio centro defensivo, además con una posición muy específica. Me acuerdo de una temporada también con mucho cariño porque hice 3 goles en la segunda vuelta. ¡Ostras! Uno de ellos al Betis B en casa, en un partido igualado 1-0, y al final fue decisivo para nuestra salvación. Fíjate. Bonito recuerdo. Fíjate, salvaste, claro. Sí, salvamos la de año esta temporada y el año siguiente continué en Linares otra temporada más. ¿Estuviste ya sin ser de la Unión o todavía? Ya sin ser de la Unión, porque no tenía posibilidad de volver a regresar a la Unión con ficha de primer equipo, entonces pues al final acordamos Seguía en segunda la UDS. Seguía en segunda división. Era igual. Vale, o sea, te vas a Linares, no dudas. ¿Tuviste algún tipo de opción más de ir por ahí o...? Estuve a gusto. Al final era un club desconocido, al final empecé con dinámica de jugar, en una dinámica buena, el equipo se salvó, un proyecto interesante, un proyecto bueno con buenos jugadores, pues decides el dar continuidad y la verdad es que estuve muy bien. Pues guay. ¿Y el segundo año qué tal?
Bien, al final no logramos el objetivo de meternos arriba, quedamos, no sé si, no recuerdo exactamente la posición, pero bueno. Sí, bueno, mitad zona media alta, ¿no? Mitad alta de la tabla y sin objetivo a falta de 4 o 5 jornadas y... Vale. ¿Quién entrenaba aquel Linares? Juan Carlos Álvarez, No, tampoco era Braujos, entiendo, por lo que veo, ¿no? Pedro Braujos llegaría después también, supongo. No, Neme. Sí. Neme es el mítico entrenador Sí, andaluz sí, de la zona, que entró en cantera Málaga, Ceuta. También te tuvo a ti, Neme. Sí. Joder, Sí. fíjate. Mi segundo año en el Linares, el mítico Quero. También coincidí con él. ¿Estuviste con Quero? Sí. Había jugado en el Zamora ya, claro. Había jugado en el Zamora. Y está por volver todavía, que Eso todavía es. no había Y de vuelto. ese Linares de ese año viene a Zamora de vuelta, que es cuando se lesiona Fidalgo, creo ser. Sí, Fidalgo, efectivamente. A falta de 2 meses, sí. Pues se lesiona Fidalgo y viene Quero ese año, estando conmigo Y en estabas Linares. ahí. Creo que Sí, es sí. espectacular, no entiendo. Sí. No era... Peculiar, con sus peculiaridades. Quero, jugador increíble. Sí, Qué bueno. sí. Tú en el sur, ¿qué tal te adaptaste bien, no? Muy A pesar bien, muy bien. Es buen sitio para ir así de aventura. No, recomendable. Recomendable. Todo el que tenga la oportunidad, ya no solo de vacaciones, sino de que pueda emprender carrera deportiva en el sur, que bueno, Qué sin bueno. desmerecer al norte, que soy muy zamorano y muy del norte, pero el sur es especial. Vale. El sur es especial. Segundo año entiendo que acabas con 20, 21 años, entiendo, ¿no? Sí, correcto. Ahí ya vivías del fútbol, entiendo, 100%, Sí, ¿no? sí. ¿Se cobraba bien en aquellas épocas? Sí. 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 ¿Tú notaste la torta, la burbuja inmobiliaria, entiendo bien? ¿Era irreal lo de antes, por Sí. así decirlo? Sí. Era irreal totalmente, porque en ese momento yo creo que el boom financiero al final ayuda. Los clubes al final había mucho dinero invertido en clubes deportivos y el ayuntamiento estaban volcados con las entidades por entonces, y yo creo que eso al final, la repercusión que tuvo en su momento, el que los grandes clubes pues al final se vieron abocados a la desaparición. concursos y a tal, sí. Era inviable, evidentemente. O sea, las cantidades que se manejaban por entonces eran abismales en Segunda División B. Sí. Por ejemplo, en el grupo 4, que era el tuyo, es que claro, a lo mejor no sé si recuerdas, pero ¿cuánto podría ser el sueldo más o menos medio de un equipo que aspira a playoff, o que el objetivo es el playoff, en el año 2002-2003? ¿Se va a 5 cifras? Sí. ¿Al mes? Sí. 5 cifras al mes igual no tanto, pero... Pero 7.000, 8.000... Había bastantes. Hostios. Había. Es panoja, Había. Había. No me incluyo en ellos, pero, No te incluyes. pero había. Había porque, date cuenta que hablamos en el grupo cuarto de Segunda B por entonces. Granada, actual de Primera División, es que, estaba en joder, Segunda B. Córdoba estaba en Segunda B. Ceuta estaba en Segunda B. Jaén en Segunda Jaén B. en Segunda B. Linares, que no es una capital de provincia, casi. pero estaba a la altura, quizás por encima de... Portuense, ¿no? Que en aquellas épocas todavía metía... Portuense, Cádiz. Es No sé quién más decirte, es que que me 8.000 acuerdo por pavos, ahí. tío, O sea, hostia, tío, jugadores pues son cantidades que a día de hoy pues es una locura. Por entonces yo recuerdo que esos equipos nadie compartía la vida laboral con la vida deportiva. Allí no había opción, ¿no? Con 8.000 pavos al mes ya me dirás. Dedicación exclusiva literal. O sea, es verdad que eran plantillas que se asemejan yo creo que a día de hoy a lo que es la Segunda División, plantillas como puede ser el Zamora a día de hoy. Es un equipo puntero de Primera División, de Primera Federación, que al final es dedicación exclusiva con unas instalaciones increíbles. Que luego, por ejemplo, es con anécdotas contradictorias, ¿no? Porque luego en Linares igual no teníamos ropa para entrenar. ¿En serio? A pesar de tener y os metían ahí... Bueno, a ti no has dicho que no, pero Joder, había gente que cobraba... Había un carro ahí en Linares, me acuerdo, en el vestuario, que ahí el que llegaba al último calcetines no tenía. O los calcetines Hostia, que cogían eran los peores que había, que se caían la goma y... Sí, eran... Mientras se pagaban 30, 40, 50.000 al año. Y mientras íbamos con traje me acuerdo en la Copa del Rey yendo a Pasarón con el Linares, yendo en traje, vestidos ahí a Pasarón, que estaba en obras, una caseta de obras. Sí, es verdad. Y nosotros diciendo, ¿pero dónde vamos aquí con el traje a una caseta de obras? ¿No veis que no vamos en lo que procede? Hostia, tío, que vamos qué haciendo el bueno, ridículo. macho. Que vamos a jugar un partido de fútbol, que no vamos a... ¿Pero el traje era obligatorio o os lo dijo el Traje club? obligatorio oficial por el club en Puerto Llano, me acuerdo ahora mismo. En el Puerto Llano, por ejemplo, teníamos un club, una vestimenta oficial en todas las salidas. ¿En serio? Sí, que nosotros viajábamos en el chándal deportivo al hotel de concentración, del hotel de concentración al campo para el partido, y íbamos en traje. Obligatoriamente. Obligatorio. Impepinable. Sí. ¿Qué tal? ¿Te gustaba a ti llevar el traje o te parecía una pantomimada? Sí, no iba cómodo, al final no iba cómodo. ¿no? Diríamos guapetes o por entonces, pero cómodo no era, pero jugar un partido de fútbol, es verdad. Madre mía, o sea... Ahora ya ves la tele y ves ahí... Sí, no, ahora ya... Es que ahora ya es mucho postureo, pero en Ahora aquella ya época es- no había tanto, claro, al Claro. final era... Joder, Sí, o sea, no ibas en traje y luego no había en el café de vestuarios... Tenemos muchas carencias en otros sentidos, es cierto, Vale. Es verdad que no predominaba tampoco como hay ahora en todos los cuerpos técnicos, tanto staff, tanto analista. O sea, había un utillero y cuando Y de iba, relación, no iba ¿no? todos los días. A lo mejor iba, abría la puerta, nos dejaba la ropa y lo que hubiera.
Madre sí, mía. sí, otros tiempos. Dices que no jugáis playoff por pocos, quedáis a 4 o Eso es. 5. No sé si ahí acabas ya en Linares Acabo o en Linares. acabas en Linares. Acabo en Linares. ¿Y Ahí. dónde vas? Benidorm. Joder, tú vas a todos Sí, los sitios buenos. Sí, sí, la verdad que tengo buena experiencia. Tengo buen recuerdo además de Benidorm y Marbella, como 2 temporadas al final cruciales yo creo que en rendimiento deportivo las mejores de mi carrera profesional. En Linares habéis jugado todo, entiendo, prácticamente. jugué todo, O sea, jugué todo, te vas a sí, Benidorm sí. y Jugué. Benidorm es proyecto para subir a Es un segunda. proyecto para intentar hacer playoff, proyecto ambicioso. Me firma director deportivo por entonces Rubén Uría, actual segundo entrenador de Marcelino en el Villarreal. Asturiano, sí, sí. Asturiano. Bueno, con un proyecto de buenos jugadores. El Benidorm acaba de subir a Segunda División B. Permanece la base con la que sube a Segunda B. Y luego se refuerza pues con jugadores pues míticos también. Raúl Borrero, un mítico delantero canario. Cristian Alberdi, un medio centro. Sí, que estuvo en Logroñés, ese club de fútbol luego. Rubén Sí. Asoregui, lateral izquierdo. Y coincides Domingo Catoira. Raúl Borrero es el que estuvo en el vecindario en segunda. Eso es, delantero. Joder, era bueno ese jugador. Delantero de, sí, toda la de vida. segunda vez, Sí, toda la sí, vida, sí, de sí, goles sí, de toda sí, la sí, vida. Sí. Ciani, otro canario, Ciani, que igual te suena. Luciano, sí, se llama Luciano, sí. Eso es. Raúl Casana, hace poco entrenador de Unionistas. Domingo Catoira, director deportivo de Valladolid. Pues es el juego, hostia, sí, era mítico. Y Sí, ahí, sí. deportivamente, ¿qué tal? Deportivamente muy bien. Otro equipo en el que no llegamos a hacer playoff, nos quedamos ahí con la miel en los labios, al final hicimos novenos, yo creo, con la única dinámica de 2 partidos a falta de no jugarte nada. Y a nivel experiencia profesional muy buena, jugó todos los partidos, salvo los 3-4 que me perdí por sanción. Año deportivo muy bueno, también en el tema de salud, no me lesiono. Y, qué guay. Grupo 3, entiendo. Grupo eso, 3. ¿no? ¿Qué tal? Se notaba la bajada de nivel. Siempre se ha dicho que el andaluz es el fuerte, pero. Pues tampoco se tanto, bajaba, ¿no? porque Barça B, Nasty de Tarragona, Castellón, Alcoyano, equipos Hércules, equipos. Esos son los que cobraban 8.000 o 9.000 euros. No, pero ¿quién va a bajar de todos los que estamos? A alguno le tocará, pero en principio pues eran equipos hechos todos con buenos jugadores. Te hablo de que el entrenador del Alicante en su momento, porque compartían estadio, era Bordalás. Entonces, Alicante Club de Fútbol, claro, Alicante que luego Club de Fútbol, desapareció precisamente porque pegó un petardazo Alicante, de todo lo que pagaba. Estaban los dos equipos que compartían el rico. Es que era Hércules Alicante, Eso claro, es. en la misma categoría. Los dos equipos estaban iguales de fuertes, los dos con jugadorazos, con plantillas buenas. Es decir, y compartían estadio, claro. Sí. Si yo te he dicho que creo que el Alicante llegó a subir a segunda también un año, juraría. Pues no lo sé, pero jugar playoff de ascenso seguro. Yo creo que jugar liguilla de ascenso fijo. Sí, hombre, sube contra la Ponferradina, que luego se vengó porque había subido a la Ponferradina primero en Alicante, claro, sí. ¿Sabes? Pues equipos, como te digo, que al final me acuerdo del Villajoyosa también, que había una rivalidad con el Benidorm terrible también, porque eran 2 proyectos buenos, proyectos cercanos y al final pues decías, joder, es que al final todos los equipos son buenos. Sí. Claro, Villajoyosa jugó aquí el año Copa del Rey, el año del Barça, y juegas Copa del Rey porque estás arriba, evidentemente. Claro. O sea, eso es, sí. Madre mía. ¿Pasta en Benidorm bien también había? Sí, había, ¿no? Sí. Una pena porque al final no disfrutas del fútbol como puedes disfrutar en el Linares, por ejemplo, del equipo que yo venía, y no tienes gas y tirón. Todos los partidos los afrontas prácticamente a puerta cerrada porque apenas hay gente. El pueblo los habitantes que hay en Benidorm en pueblo al final, pues tampoco es un sitio muy futbolero y que le cuesta enganchar. La identidad es la que es, no es mucho turismo, entiendo, y allí arriba no tienes prácticamente nada. Afición por el fútbol, muy poquita. Fíjate. ¿Jugabais en folletes ya? Folletes. Vale. Sí. ¿Un año en Benidorm? Un año en Benidorm. ¿Y dónde vas? En Benidorm, pues de ahí, anécdota negativa, como mal recuerdo mi experiencia futbolera, ¿no? Al final ahí soy consciente de que estoy siendo seguido por un equipo de segunda división, concretamente por el Eibar en ese momento. Javi Pérez se dejaba ver muchos partidos y evidentemente me lo creo, ¿no? Que puede ser por ello. Bueno, se da la posibilidad de que acabe la temporada y se me ofrece la posibilidad de ir a Eibar. Segunda división. Bueno, pues fenomenal, vengo a casa, vacaciones, pues me voy a Eibar, 22 años, pues todo maravilloso, ¿no? Hago aquí casi la despedida con mi gente y bueno, pues no tengo buen recuerdo, ¿no? A la hora de salir de casa, a la altura de Valladolid, llamo a mi representante por entonces. Había salido ya, estabas en Valladolid ya para ir. Eso es. Bueno, pues ya cuando llamo 3 veces después de concretar, nos vemos en Valladolid, yo vengo de Burgos y de Burgos nos subimos a Eibar juntos y hacemos la presentación. El no coger el teléfono ya me mosqueó un poco, ¿no? Un tío que era muy cercano a mí, que estaba un pendiente siempre, había sido fiel a él, he tenido el mismo durante toda mi carrera. Y ya no me gustó, ¿no? Digo, bueno, pues igual ha pasado algo. Sospechas. Yo continuaba en ruta y bueno, a la altura de Valladolid recibo una llamada y bueno, que se complica la cosa. Que nos vemos en la zona de Parquesol y me quiere comentar una cosa.
Bueno, pues total, ¿cuál es mi sorpresa? Llegamos allí y me dice que Jaime Barruso, un presidente del Eibar por entonces, que como si es un club convenido con el Athletic de Bilbao, al final ha llegado a un acuerdo con el Athletic de Bilbao y John Moya, otro mítico de segunda B John Moya, el central. Central que te sonará, pues que al final el Eibar no tiene que exponer nada y que al final deciden que se quedan con él y bueno, pues que lo sentían mucho. Pero ¿Y eso a qué fecha? Pues no había margen todavía, había margen de mercado, sí, porque ya te digo que esto fue la posibilidad se me presenta en pleno final de temporada. Te estaban siguiendo ya, ¿no? Entonces eras de los primeros en ir. Pero al final, a partir de ahí, pues te puedes imaginar, ¿no? Te das la vuelta, vienes con de bajón hacia casa otra vez, con malas sensaciones, con pues eso, como querer un poco mandar toda la mierda, pero bueno. Claro, es que segunda división, tío. Eso es la oportunidad que tú esperas, que crees que nunca va a pasar y que al final no te lo imaginas hasta que no lo veas y precisamente se da que no lo ves. Se da que no lo ves. Entonces, bueno, a partir de ahí vuelves a casa, quiero un poquito desconectar, es verdad que a partir de ahí tengo posibilidades, no quiero aceptar ninguna, y quizás un poco por cabezonería, ¿no? Por también un poco de rechazo a la persona con la que yo más confiaba, como que no sé si la culpa que tuviera él, pero notaba como que me había fallado en cierto modo, ¿no? Y bueno, al final accedemos a reunirme con él otra vez, a volver a retomar la confianza y bueno, se me presenta la oportunidad de ir a Logroño. A Logroñés Club de Fútbol. La recreación de La Rioja, la antigua recreación, que ese club también tiene su historia. El Logroñés CF y bueno, no voy muy convencido, quizás por el golpe que llevaba encima. Y bueno, lo recuerdo porque pasé por Logroño, por una ciudad magnífica, un equipo de buenos compañeros al final, compartido vestuario con gente importante. Sin tanto tirón, entiendo, ¿no? Porque el SC Logroñés el SC Logroñés estaba en tercera división, pero nosotros estábamos en segunda vez. El club que estaba en más alto éramos nosotros, en principio. O sea, estaba el histórico, que era el de primera, el Club Deportivo, y tú estabas en segunda B. Eso es. Y ahí comparto vestuario pues con Asier Goiría, otro mítico. El media punta que estuvo delantero, centro. Es el director deportivo de la Morevieta y ahora del Murcia a día de hoy. Murcia está, sí. José Ignacio, un mediocentro mítico del Valencia de toda la vida, de Logroño. Y estaba en el fútbol, tío. Nacho Castro, es mítico de Zamora. Sí, fue entrenador también hace poco San Fernando, donde estuvo abajo. Andorra con Piqué. Andorra con Piqué también estuvo. Paula Básolo, otro mítico. ¿Cuál has dicho? Paula Básolo. Ah, sí, que estuvo en Oviedo en reunión. Zurditos, era buenísimo. Eso es. Sí, tuvo además un episodio así chungo de. Tuvo ahí una historia que no sé cómo acabaría la cosa. La verdad es que no tengo contacto con él, no sé cómo quedaría, ¿no? Yo creo que. Eso es. Así que digo, porque experiencia como eso, una vivencia más, pero no bonita, ¿no? Porque al final el año no salió tampoco bien, otra temporada. ¿El objetivo que era playoff también? No, era un equipo más para sentar la categoría, estábamos ahí como un proyecto muy ambicioso, no tampoco tenía mucha viabilidad, no tenía mucho patrocinador. Esa movida, no sé si tú supiste alguna vez la historia de por qué se fundó, porque ese club se fundó en los principios de los 2000, quiero decir. Sí. Y llega pronto a segunda B. Es decir, yo creo que es un poco porque como el fútbol viene como del histórico, como que venía menos, yo creo que al final, como pareció en el Astur, en Oviedo, ¿no? Oviedo, ¿no? Yo creo que al final son clubes que quieren aparecer cuando el equipo histórico falla, viene un poco dolido y al final con buena intención, yo creo, de intentar que el fútbol siga. Y al final yo creo que esa llama que al final la gente que sienta el equipo histórico, pues al final enciende que otra vez, yo esto no lo puedo dejar morir. Al final se crean ahí como dos grupos que al final yo creo que es contraproducente. En Logroño cayeron los dos al final. Al final son equipos que yo creo que lo importante es que, lo ideal, ¿no? En este caso sería que uno de los que los dos fueran uno y que al final y son esfuerzas y será más fácil tirar por arriba, ¿no? Logroño guay, entonces, lo que es la ciudad y tal. La Laurel, ¿no? Espectacular, la calle Laurel espectacular y el estadio espectacular. Las Gaunas, no lo pisábamos sería mucho, nuevo, ¿no? Sí, era nuevo prácticamente, pero como venía con el proceso también de la deuda y toda esta historia, pues entrenábamos nosotros como Logroñés Club de Fútbol en la ciudad deportiva antigua del Club Deportivo Logroñés, que era 82. En Lardero, un poquito más para allá, no, fuera de Logroño, en un pueblo que se llamaba Lardero, un poquito más hacia adelante, carretera Soria. Y entrenábamos los jueves que jugábamos en casa, teníamos la posibilidad de entrenar en el estadio y el fin de semana que jugábamos en casa. Lo tocábamos. O sea, jugabais en las Gaunas. Eso es, jugábamos en las Gaunas. Y el C de Logroñés también. También, compartíamos. El que jugaba de local ese fin de semana, pues jugaba en las Gaunas, pero no lo tocábamos prácticamente. Jugábamos también de visitantes cuando íbamos ahí, prácticamente. El fútbol tiene unas historias, tío, a veces. Es que es increíble, tío. Increíble. ¿En todo este tiempo hubo opción alguna vez de venir a Zamora? Sí, tuve opción. Pero no formales, Es como. Con casas, entiendo, ¿no? Eso es, con casas. O sea, como.
mira a ver si este verano cuando vengas, pues hablamos y tal. Bueno, pues quedó ahí un poco la cosa. Sí que también es cierto que yo tampoco ponía mucho de mi parte. Es verdad que estaba viendo una experiencia bonita, estaba ahí. Estabas bien fuera de casa. Intentando no sé, en cierto modo, pues dinámicas de jugar siempre, en puertas de, no sé, igual pues, veía la posibilidad de poder llegar a segunda división y demás. Entonces, bueno, pues no es que viera al Zamora menos, ni mucho menos, pero que creía que no era el momento de poder venir, tan siquiera. Y tampoco tuve una propuesta, sinceramente, de plantearme para decir, te ofrezco pues, esto. es el momento. Eso es. Vale. Sí, sí. Después de Logroño, Marbella. bueno, ya Marbella. sitio suena bien. Ahí, Logroño, ¿no? Ahí ya me cambió la cara. Ahí me volvió a cambiar la cara. Solete, ¿no? Sí. Que Marbella ya es. Marbella segunda B también. Segunda B. Marbella segunda B. Jorge Rodríguez de Cozar, otro mítico loco está en la categoría inferiores del Villarreal. Bueno, una persona súper preparada. Me da la posibilidad de poder ir a ese Marbella. Con Juan Ramón López Muñiz, el mítico entrenador, sí, que cogió el equipo el año anterior en diciembre. Y se salvan y quieren hacer un proyecto ambicioso. Y bueno, quedamos estos. Quedamos estos ese año y nos quedamos empatados a puntos con el quinto y a un punto del cuarto. del playoff. Ostras, tío. Sí. Año bonito, en lo particular muy bien. Como te dije antes, para mí Benidorm y Marbella fueron mis sitios idílicos a nivel deportivo porque jugué todo, excepto los 2-3 partidos que me perdí por sanción. Y bueno, al final ese año lo recuerdo muy bueno porque además todos los jueves teníamos una dinámica buena porque como Muñiz había sido segundo entrenador de Juan de Ramos en el Málaga, hacíamos el partido de los jueves, en vez de hacerlo entre nosotros, lo hacíamos contra el Málaga todos los jueves. Entonces ahí se abría una posibilidad también de poder… que te vean un poco, ¿no? Sí. No pasó, ¿no? Entrabas en quiniela, siempre estaban dentro de los rumores, pero nunca se daba nunca entraba en la quiniela final. Sí, no. Marbella de gente, ¿qué tal la de la ciudad? Porque también es parecido a Benidorm, no muy turístico, no entiendo. Creo que a día de hoy he vuelto a Marbella en 2 ocasiones, pero no a ningún partido en concreto. No estaba en el estadio, pero por lo que observo, yo creo que ahora mismo hay mucho más tirón en la actual Marbella del que había antes. Antes tampoco. No era. No. Me acuerdo de una gran animación que había, más la pequeña tribuna que se podía. No sé, ni ocupar la media de la misma, pero a día de hoy, jolín, observo fotos y veo algún partido incluso y veo que ahora tiene tirón, ahora tiene más tirón. Ostras, tío. Vale. Es otro Marbella también. Es otro Marbella también, ¿no? Que ese desapareció y llegó a desaparecer también. Eso es, ahora con Granero y compañía, pues imagínate. ¿Quién estaba ahí abajo contigo jugando? Apoño. ¿Apoño? Apoño. Ese era muy bueno, tío. El Deco de segunda B. Ese era muy bueno, tío. Ese tío era… Para mí, de los jugadores con los que he compartido vestuario, que luego, evidentemente, luego no es porque llega a primera división, porque ya lo de cualquiera. Ese jugador es especial. Lo tenía todo. No tenía ni vergüenza tan siquiera. O sea, es decir, esa forma de ser y esa forma en la que él se crió, la hacía, pues, me decía un amigo a mí de vez en cuando, pero tío, este que jugó contigo en el Marbella, ¿cómo puede meter 10 penaltis en primera división? Es que ese tío no tiene miedo a nada. No tiene miedo a nada. Ese tío y luego es bueno que tú que tienes golpe de balón, claro, que para tirar un penalti si tienes golpe de balón ya está él mucho como más. Apodo cariñoso, el Deco de segunda B, un tío que sin ser alto dominaba el juego aéreo, sin ser zurdo la pegaba con la zurda increíble, un golpeo increíble, o sea, tenía calidad, era un completo de todo. Fíjate, que yo creo que jugó con el John Villanueva en Marbella, porque yo creo que luego vuelve a Marbella después, y él lo que decía es que mentalmente era súper rápido, tío. O sea, veía el fútbol un segundo antes que tú y en ese segundo te destrozaba. Era un jugador, eso leía muy bien el partido. Es que es lo que iba, que se hacía mejor de lo que era todavía, porque iba por delante. Sí. Y luego, pues que más compartiera vestuario Marbella ese año, Raúl Gaitán, que es otro jugador que firma en Ávila ese año. Ávila, el portero, que es mítico de segunda B, trofeo Zamora del grupo cuarto en muchas temporadas. Pedro Curtido, actual presidente de delantero, que es actual presidente Raúl Gaitán estuvo luego en Jaén, puede ser. Jaén, ¿no? Sí. Hace los años buenos con el Jaén, de ascensos y demás. Pedro Curtido, como te decía, actual presidente de la Federación Andaluza de Fútbol. Olla, Higinio Vilches. Loren, mítico central de Salamanca. Loren, el que estuvo en la Real. No, Loren central. Lorenzo Morón. No, ese no me suena. Entrenador del Villanovense, también posterior. Entrenador del Marbella posteriormente. O sea, este día jugó contigo. Como compañeros. ¿Quién entrenaba? Decías López Muñiz. O sea, era un proyecto guay. Bueno, de buenos jugadores. Igual y en ese grupo, ¿con quién te encuentras que está entre los 4 primeros? Que decías antes, Hércules, Castellón. Ese año en el grupo cuarto hace playoff igual Jaén, hace playoff Linares, hace playoff pues Granada igual. Portuense, Córdoba, Cartagena puede ser también. También estaba por ahí, yo creo. Igual el Cartagena o el Alcoyano. No, el Alcoyano estaba en el grupo tercero. El Cartagena yo creo que quizás fuera. Cartagena. Y el Racing Portuense tengo mis dudas si ese año es el que hace playoff. Hace playoff año que estaban todos en Vallecas, ¿no? No es ese año.
Ah, pues igual sí. No lo sé. Claro, Vallecas sí que nos Vallecas fue nosotros, sí. Puede Hay ser, un puede ser. cúmulo de años también en el Otro sur grupo que- de la leche, ¿no? Sí, sí, Vamos, vamos. ahí Pero no. como yo digo, es que había jugadores buenos en todos los equipos. Ya, macho. Nosotros tenemos, hay buenos jugadores en las plantillas, pero es que ¿cuál es la plantilla que no tiene buenos jugadores? Manolo Sanlúcar, otro mítico entrenador, ahora mismo estaba en el Sanlúcar, en el Portuense, delantero por entonces. Todavía jugaba Manolo Sanlúcar en aquellas épocas. Sí, señor. Sí, sí. Joder, luego has estado de comentarista en la tele de la Ortiz, Federación. me acuerdo, otro extremo derecho increíble del Marbella. Jugadores buenos de la Sí, sí, categoría sí, por sí, sí. entonces, míticos, muy ¿Y míticos. solo estás un año allí? Solo estoy un año. ¿Y no quisiste seguir o no te dieron la No, opción? se da la opción, pero me aparece Puertollano. Sale Puertollano con opción de o vuelvo a Puertollano o vuelvo a Linares. Tengo Tienes esas las dos opciones. Mismas similitudes. No me quería comprometer por 2 temporadas por ninguno de los dos, porque lo que hablamos antes, te crees que puedes llegar y si firmas 2 años igual te comprometes. ya. Al final firmo en Linares, pues, firmo en Puertollano, perdón. Bueno, quizás también me convenció el representante ahí. Yo tenía vínculo con el entrenador creía mucho en mi fichaje, mi representante por entonces, él me decía que iba a ser más capacidad ¿Es el de poder mismo que seguir cuando pasó crecer. lo de Eibar? El mismo. El mismo. Sí, sí. Al final, una vez que llega a Zamora, hasta que llega a Zamora, seguí con él. Sí, Toda mi con él, carrera claro. la llevé con él. Vale. Y firmo en Puertollano, muy bien también. Ese puertollano de Candela, Rubén García. Correcto. Ese Puertollano de Candela, Roberto Encinas. Roberto Encinas. Sí, sí. Es el año que supuestamente todo pintaba también muy bien, pero no sale como pensábamos. No. Empezamos proyecto con Pedro de la Nieta, un mítico entrenador que sube también al equipo. Otro proyecto que acaba de ascender a Segunda B, permanece la base tercera y incorporamos pues Jugadores. Rubén García, me cago en la leche. Rubén García, Candela, Roberto Encinas, Iván Candela, Andrés Ramos, otro delantero, Sí, Eduardo sí, sí. Conjet, Aitor Goñi, Goñi, Segunda claro, División, Mariano Pavone, el hermano del que estuvo en el Betis. del Betis. Sí. Carmena. Que ese no estuvo también en Logroño, el hermano del Betis. Estuvo en Logroño School de Fútbol, ¿no? Eso es, con Nacho Castro. allí, sí. Otro proyecto bueno, Calleja de portero, pero Joder. no se da. ¿Y qué? ¿Del Pajáis o...? No se da. O sea, es proyecto playoff eso y es, os proyecto quedáis. playoff y lo mismo, décimo primeros y no sale bien. No sé, te voy a hacer una pregunta ya Sí. de fricón de memoria. Sí. ¿Puede ser que ese año en pretemporada juguéis un amistoso contra el Zamora en Benavente, en los Salados? Correcto. Fíjate qué nivel teníamos en Segunda División B por entonces. Que Fíjate, venía el puertollano a jugar a Benavente. vinimos a hacer la pretemporada a cabeza de Manzaneda Norense, un equipo de Segunda División Fíjate, B. tío. Y bajabais y ya es cuando... Bajábamos y ahí me acuerdo que si fue un domingo ese partido, por ponerte una fecha, el sábado habíamos jugado contra la Ponferradina en el Toralín, hicimos noche en Ponferrada, Y bajáis... nos levantamos por la mañana, desayunamos y jugamos aquí en los Salados. En el Zamora, sí. era, Sí, no estaba en Salados, pues sí, que marcó y que era alegre. Ese fue uno, sí, ya te lo digo yo. Si no te No me acuerdas, te acuerdo lo del digo yo. resultado, la Sí, verdad, fue no me 1-0 acuerdo de aquel Zamora. resultado. Me acuerdo del momento de estar allí. Claro, es que yo recuerdo, cuando has dicho Candela, Sí, Roberto sí, Encinas y sí, Rubén sí. García, he dicho, hostia, ¿cuándo estoy yo Me con esta acuerdo, gente? me acuerdo, Claro, me me acuerdo. está dando cuenta ahora, sí, sí. Y ese fue el viaje de regreso. Al final Joder, jugamos. macho. Sí, ese fue el año de. Es que tú lo planteas a día de hoy, ¿qué hace el puertollano jugando contra el Zamora en Benavente, tío? Ya lo creo. Sí. Al final es. Pues igual estuvimos 15 días en Cabeza Manzaneda, que es. ¿Cuánto puede suponer eso para un club? Pues estuvimos. Sí. Y esos 2007 2008 ya, porque al final ya la burbuja estaba a puntito, Ahí ¿eh? estaba de ya, estallar, ahí ya sí, se sí. en Se Portollano, notaba sí, ya. se notaba en Portollano que era año bueno. Ahí hablamos de cantidades buenas, importantes. Sí. Joder. O sea, estamos hablando. Y el año que viene después, me aventuraría a decir que igual supera, ¿eh? Ese año fue el año siguiente que permanezco en el Linares, porque renové por partidos jugados. Ese año llega Tarik. El delantero mítico. Ese año llega Granada, ese año llega Pellegrina, llega mucha gente de Águilas, sí. un proyecto también fuerte de Águilas de Murcia, sí, se sí. olvidaba antes, otro equipazo del grupo El cuarto Águilas, claro, el de mítico Segunda Águilas B. cuando estaba Entonces, todavía bañado en dinero, ¿no? Eso es. Y bueno, pues ahí empatamos a puntos con mi ex equipo, el Marbella, y se mete el Marbella en el playoff y nosotros nos quedamos fuera. Tú venías de Marbella, claro. Yo venía de Marbella. Sí. Y al final no se dio y bueno, ahí fue cuando acaba mi periplo fuera de casa y el año siguiente es cuando vengo a Zamora. Porque tú al final, tú estás en Portoño dos años. Dos años. Que también juegas Copa del Rey, Jugaba ¿no? Copa del Rey contra Zamora. Contra el Zamora. Correcto. ¿Estaba Sí. Ballesteros en aquel Javi Ballesteros? Estaba Javi Ballesteros En Portollano. En Portollano, correcto. Estaba Javi Y Ballesteros. Addison Alves, ¿no? De la Cultural. Addison Alves. Era buen portollano ese. Nos metéis 3, de hecho. Raúl creo. Medina. Raúl Medina. Otro mítico. Buen equipo, o sea, equipazo. Y dices que os quedasteis empate a puntos con el Con el Marbella, anterior, el cuartos. playoff. Entra el Marbella en playoff y nosotros fuera. Dios Y a santo, partir de ese tío. año, pues se acaba el proyecto en Portollano, decido acabar allí y apareció Zamora.
Fue el Vale. año que... ¿Tenías pensado volver ya o No, es que coincide? Tampoco. Pero ese año es como que se dio la posibilidad de que, no sé si coincidí con Casas o me llamó Casas o vine a ver no sé si ese año Zamora jugó El año playoff. Villarreal B, sí. Pero Villarreal B, pues creo que finalizado el partido, o un día de entrenamiento por la mañana, lo típico, que aproveché que estaba en Zamora y fui, no sé, a ver a Agus, quizás. Sí. Y, ¿Eras amigo de Agustín ya de mi amigo, antes? Sí, mi amigo. ¿Dónde habéis coincidido? ¿Aquí en Zamora o por ahí? Pues aquella aventura donde se inició todo con 14 años, ese día también formó parte de Agustín del equipo. Ah, de que te Salamanca. jugaste con No Agus. jugábamos con nosotros, pero por entonces Paco se desvivía al hombre por intentar que Agus cayera en alguna cantera y va a Salamanca con nosotros, se da la oportunidad de que él también se quede, pero había Él va a estado Valladolid. una semana anterior en Valladolid y fue cuando el Valladolid decide contar con él y fue a Valladolid. Sí, Era pero bueno ya en aquella época, Agustín era una Sí. cosa distinta, ¿no? Era otro que jugaba de libro. Agustín jugaba por el libro, no pensaba. Él, Qué bueno, macho. Sí, sí. O sea, tú vas con Salamanca con Agustín. Sí, vamos en O ese. sea, uno de los 4 que vais en ese. No, uno de los 4 que vamos en ese equipo a hacer el partido. Ah, ese estaba en de tu equipo en entrenamiento, Zamora. Pero él fue con nosotros a ese partido. Vale. Pasa que no sé si estaba en el Pinilla por entonces Agus o en ese Sí, momento. estaba en el Pinilla, sí, pues, le llaman para que venga con nosotros, viene a formar parte de ese ostras. partido, deciden quedárselo, pero él no quiere porque habían estado en Valladolid una semana anteriormente y le Y habían dado es ese. Pucela, claro, Eso es. claro. Entonces, se había dado Sois de la misma quinta, claro, 82 los dos, ¿no? Sí. Joder, por Agus. Y ya fue cuando llega a Zamora ese año. Claro, el vale. año siguiente. Hasta Puerto Llano, que has estado el último Eso año. es. ¿Tu contrato más gordo dónde fue? En cuanto a En económico cuanto o a de cantidad, años? sí, sin decir a Puerto Llano. Puerto fue. Llano. O sea, el último, fíjate. Sí, el último, los 2 años últimos de. ¿Por caché o porque fue eso cómo funcionaba? Era tú ya te decías, ya a lo mejor has jugado 150 partidos en segunda vez, todo No, todo. yo creo que al final yo creo que era una petición propia de entrenador y dirección deportiva y yo creo que, mi opinión, humildemente, creo que por entonces era un central que yo creo que, pues, bueno, no digo de mucho nivel en la categoría, pero Sí, quizás es muy contrastado por contrastado, partidos, claro, ¿no? pues cuando Porque- llegas aquí, joder, esa fue la etiqueta que tuviste los siempre. 13 años en segunda B, yo creo que al final pues te da partidos, números, no sé Hostia, la cifra total, pero fíjate. te da números. Sí, Vale. Zamora. ¿Tenías más opciones para ir antes de venir? Sí. ¿Se puede decir alguna? ¿Te acuerdas alguna? Sí, Cacereño. Cacereño. Volver a Linares, si hubiera querido. Volver a Linares. Sí. Linares ya Y- estaba muy de capa caída. de Ya capa caída. era Sí, no eran un- años buenos. De hecho, desaparece, Desaparece, a los sí, 2 sí. años de eso. Y Fernando García, que fue el director deportivo que me quiso llevar a Puerto Llano, a Linares, perdón, cuando fui a Puerto Llano, firma en el Ceuta y me quiere llevar a Ceuta. A Ceuta también. No lo veo. ¿No lo ves veo. Ceuta? No lo veo. También condicionante muy especial que conocía a mi mujer a día de hoy, entonces. ¿Pero era tú momento. dónde la conociste? En Zamora. ¿Pero Zamora. estabas jugando en el Zamora ya o todavía? No. La conocí el último verano antes de ir a Puerto Llano. O sea, entre año y año de Puerto Llano la conocí ese verano. O sea, en Y 2008. 2007-2008, eso claro. es. Entonces, a partir de ahí, pues el Ya, último año de ese Puerto momento. Llano Ya Zamora todos empieza a los lunes sonar, ¿eh? venir, todos los lunes venir, todos los martes venir, casi. No sé si me busco casas o me choqué con él. Entonces ya bueno, más o menos Sí. estaba, Ahí pusimos de- estaba el destino un poco escrito. Pusimos de ¿no? la parte de todos, yo Sí. creo que al final me apetecía en cierto modo y por otra parte no, la verdad, porque bueno, no es una tarea fácil, la verdad que a día de hoy no estoy arrepentido, ni mucho menos. ¿Cómo me voy a arrepentir de jugar en el Zamora? Imposible. Pero es mi peor experiencia a nivel deportiva. ¿Es la peor? Sí. ¿Y A fue la nivel- más larga? La más larga y la peor, porque a nivel deportivo no tengo buen recuerdo. No fue en ningún año. No fueron años buenos. No fue mi mejor versión en ninguno de ellos. No sé, creo que a nivel. Yo creo que todos los condicionantes que se dieron en todas las etapas en el club, pues al final, por un motivo o por otro, pues al final mi cabeza no iba, en lo deportivo no estaba. Y bueno, de hecho al final yo creo que también a nivel de lesiones también me afecta, porque yo no recordaba una rotura de fibras en mi carrera deportiva. Y aquí te pillan Vengo a todas, Zamora, ¿no? me rompo de fibras. Vengo a Zamora, rompo el brazo. Vengo a Zamora, Verdad. el tema Agus. Vengo a Zamora, 6 presidentes. Vengo a Zamora, inestabilidad económica. Vengo a Zamora, problemas con compañeros en cuanto a situaciones que se daban extradeportivas. Y al final yo creo que el querer intentar el que, bueno, soy de aquí, no quiero que se Te escapen lastra, las sí. cosas y que al final, no sé, quizás me puse algo Te más que guste. me correspondía y O sea, ¿tú crees y que se no me olvidó. estuviste a nivel No. de lo que tú habías mostrado no. antes? Desde, Mira. desde el primer año ya. Sí. El primer año no comienzo bien. Fue el año en el que también hay cambio de entrenador, me acuerdo. Bueno, hubo que 3, creo, si Empezó no me equivoco. Ricard, Beto y Lizaranzu. Bianchi, Lizaranzu. Al final hubo una inestabilidad. Yo creo que era una plantilla buena, además. Era un Una plantillón, plantilla de tío. buenos jugadores, pero Estaba de Ferreiro, no se da bien. Yago. Eso es, no se da bien. Empiezan a aparecer ahí temas también de inestabilidad.
y no sé, no funciona y no sé, quizás. ¿El grupo qué tal era? ¿El equipo? Como dentro del vestuario. Bien, muy buen bien. recuerdo. Os lleváis Sí, bien entre sí, vosotros, porque a pesar de todo lo que ha pasado del póker, bueno, de sí. Barreiro, de Gente muy Goffin, sana, de todas maneras, sí. ¿eh? Sí, no sé, quizás el tema póker fue algo. Cuenta como eso, a ver, sí. desde dentro, cuéntalo, joder. Pues que fíjate, el tema yo no estrella de ese jugaba año. habitualmente, ¿no? Pero al final la dinámica del grupo parecía que el Zamora, éramos el Zamora y el póker. Viajaba con nosotros. Aparte de las cartas, pues no sé, éramos como se fomentaba también esa sociabilización a nivel de grupo y fomentábamos partidas que no era el objetivo de ni ganar dinero ni perder dinero, es decir, era una actividad más, pero que es verdad que se desarrollaba con mucha frecuencia. Me acuerdo de ir a jugar a partidos que en el viaje de ida pues íbamos jugando a las cartas, en este caso íbamos jugando al póker. Se generaba alguna cita en casa, pues no sé, los de fuera que se sí, juntaban juntan habitualmente, y tal. pues otra manera de convivir, sí. Lo que pasa que bueno, el tema de Ya, salir en los periódicos como claro, como es que ganadores de tope, pues tuvo mucha trascendencia. ¿Vosotros sabíais que esa gente se iba de casino por la noche? Lo sabíais. Sí, pero no era habitual tampoco. Pero, pero estaba mal hecho, quiero decir. No era de antes de partido. Creo No, recordar, yo no sé. Detalles de los que, como yo digo, de bar. Es decir, si vas a jugar al póker y sales siendo campeón, en la opinión de Zamora, después de ganar 3-0, bueno. Te vanaglorian que encima te del coronan. fútbol Si sabes eres un jugar al deportista póker, de puta ¿no? madre Ya. y encima juegas al póker, pues fantástico. Bien por. Quizás no era el momento. Está bien, el equipo abajo, ¿no? Y tal. Estamos, pues, no, la dinámica no es buena, no salen los resultados, estamos ahí coqueteando con el descenso, pues al final, pues eso daña y la gente no es lo que le gusta ver, claro, evidentemente. Para que no se acuerde de esto, en 2010, además yo creo que fue ya con Beto Bianchi, o fue con Liceranzo, con Beto, sí, por ahí. Estaba el equipo abajo, es verdad que fue un año difícil, veníamos de dos playoffs seguidos Sí, y la gente yo creo que sí, tampoco supo, sí. sabe que a lo mejor en otros años eran Eso buenos, es. ¿no? Pero claro, hay un día que sale una portada en La Opinión en el casino de la West Salamanca que sale Valentín Goffin sujetando un cheque de todo lo que se había llevado. Y estaban Sí, detrás Massini, Yago, Robert, quizás. Félix Campos, También era Robert. mítico. Claro, son 5 o 6. Sí. Y ahí se levanta un polvorín, Claro. pero de cojones. O sea, fue. ¿Y dentro de cómo fue? Porque claro, Casas Caliente era Pues Casas Caliente. Me acuerdo que, no sé, me llamó Casas por la mañana a primera hora que estaba pasando. No lo sé, no sé qué ha pasado. Tú no estabas, pues, en la foto no estás por lo menos. Dime qué ha pasado. Pues, ¿qué ha pasado? Coge la opinión y te ves a tus compañeros. Pues, claro, más problemas. Al final, el intentar, pues cómo suavizas al presidente y defiendes a un compañero que no lo ha hecho bien. Porque no es que no lo haya hecho bien, es decir, porque no llegó. Que igual sobraba, ¿no? Ponerte a pasar con la foto, con la. Yo creo que tampoco ellos eran conscientes De de lo que que iban a salir en la opinión. Es decir, pues quizás a lo mejor la foto era pues para, no sé, el casino de Salamanca en este caso, pero se les complicó. Se le complicó la cosa y eso, pues al final trascendencia total. Joder, y Casas, pues ya ves, pues siendo como es, pues loco, llamando ahí al vestuario a todo el mundo, al despacho y de uno en uno y ahí pues todo el mundo va a pasar por confesión, a ver qué pasaba y qué sabías. Madre mía. ¿Sabes? ¿Eso cómo se solventó al final? No sé cómo fue con un discurso. Bueno, Manu Barrero acabó fuera. Seguro no sé. que le tocó pagar a estos. Le tocó pagar. Seguro, no recuerdo exactamente, no te lo digo con bueno. ciencia cierta, pero seguro que Sanción interna. Sí, sanción interna del régimen disciplinario seguro que llevaron, seguro. Hostia, puta sí, vez. Casas por ahí, eso estaba a gusto. Yo era opción de negocio, ¿no? Decía, lo del póker. Al final no sé si le plantearía que volvieran a ver de vez en cuando para volver a arañar otro poco. Hasta le vino bien. Sí, seguro. Sí. Claro, esto es. Manu Barrero, como te digo, es que como yo no sé qué. ¿Cómo Manu Barrero qué pasó, tío? Es un. Pues yo creo que fue algo personal, ¿no? Que personal. pues no te cito para que me entrevisto contigo y te pongo la cara colorada, pues igual yo creo que quizás también Manu Barrero, sin saberlo, lo que pasará de puertas para adentro, pues quizás él también le planteó a él por su postura, no sé, no acabaron bien esa conversación y pues Casas era también así. Pues por él, si no contaba contigo, no contaba contigo. Pues ahí tienes lo tuyo, vete y fuera, y se acabó. Fíjate que Manu Barrero luego ha sido un delantero. Sí, joder, Hostia, otro. tío, Es Zlatan Ibrahimovic de segunda B. Pero buenísimo, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Delantero ahí le ves que Jugó en primera división con el piernas, Alavés. increíble. Muy buen jugador. Fíjate, Muy buen jugador. macho, es una pena. Y buen tipo, ¿eh? Sí, le conozco poco, pero tengo un recuerdo. O sea, le conozco, no le llegué a conocer como persona, pero sí como compañero. Y buen tipo. O sea, tipo tranquilo. Las referencias que llegan de él son todas buenas, de que es una buena persona. Sí. Pues chirría tanto. Todo Eso es, que al final, pues oye. Yo un día lo leí con Liceranzo que le dijo un día a José, dice, mira, este no está. Dice, dale la carta a libertad y otra cosa. Entonces, pues China tanto. Yo creo que también su personalidad era joven también. Eso es, su personalidad también hacía como que parecía que mostraba desinterés, quizás por su forma de ser, era como un bachorrero, como parece que no estoy.
Quizás Ya, a lo mejor macho, eso demostraba algo que igual no, que igual estaba súper implicado, pero como no lo demostrabas, Ya, pues tío. con ese condicionante. Luego tampoco le doy mal, ¿eh? Eso es. No creo que se acuerde No, mucho de nosotros. Quizás a lo mejor esa salida de Zamora no sé dónde va luego, pero quizás Va a tercera a Galicia. va a tercera Galicia A ese año. Cerceda, yo creo que va. ¿A Cerceda? Sí, me parece que sí. Sí. Y luego a Pontevedra, luego ya va a Ferrol y a partir de Ferrol ya es cuando. Sí, se disparó al Lugo y demás. Buah, tío, increíble. Sí, sí. Vale, aquel equipo tenía buenos jugadores, joder. Estabas Sí. tú, Agustín, David David Ferreiro, Ferreiro, Yago el gallego, Félix Iker Campo, Alegre. Vilches, Iker Alegre. Vilches que también se van en enero, Vilches yo fue creo. en diciembre, enero, ¿no? en diciembre, que se va a un Sí. equipo extremeño, me parece, Duque. o cacereño. Duque. Vilches se va a Lanzarote. ¿A Lanzarote se fue ese año? Diría que sí. Puede Diría ser. que sí, diría, no lo sé, no estoy seguro. Sí, Duque, sí. Juan Carlos Duque. Curro, medio centro. Curro, medio centro. Sí. ¿Cómo es? Es que no era equipo bastardo. No, para no. sufrir tanto. Edu Roldán. Roldán. Ese era muy bueno. Masini. Chiqui. Chiqui, el zurdo, sí señor. Chiqui. ¿Y por qué ese equipo estuvo tan abajo tanto tiempo? Gallardo. Gallardo, No Juan Carlos acabo de Gallardo, ver. que Sí, ese sí. viene en enero también. yo Valentín creo. Goffin, sí, que hemos dicho Goffin. ya. Jeffrey estaba. Jeffrey. Echaniz. Yo soy Chaniz. Yo no Chaniz, yo soy Chaniz. Yo soy Chaniz. Yo soy Chaniz. Johnny es el del otro, el del Sestao. Sí. Sí, sí. Pues no sé, Félix Campo, el bordero. me Félix parece, Campo, sí. Pues dinámicas malas también, yo creo. No sé, no acabamos de ir y no sé. Al final no encuentras. ¿Con Ricard qué tal? Muy bien. Bien. Muy bien, sí. El problema Muy no bien. era Ricard. No era Ricard. Ni Beto tampoco. Yo creo que el problema, no sé cuál es el problema, sinceramente, de ese año. Porque no había condicionantes para no ir bien. Pero quizás, yo creo que en casa perdimos el primer partido. Ganamos 3-0 al Montañeros, Montañeros, ¿no? sí. Yo creo que igual ese resultado también fue un poco irreal. Y La gente subió así, ¿no? igual nos vimos un poquito arriba ese día y no sé. Pero ese año se empieza bien, porque tú ganas luego en Vigo, creo, 0-1. Empatas atrás en Pontevedra, un partido que es luego palmas 0 al descanso y lo remontas, te empatan, creo, o algo así, con Aguirre en el banquillo del Pontevedra. Hostia, el Celta sí me acuerdo, pero. Y yo vas del- a Izarra y te venden una Sí. soba en Izarra, Campo te mete artificial, 4-0 por lo Lizarra, menos. recién ascendido Sí. Lizarra, ¿eh? Y ahí viene la cuesta Y ahí abajo, viene la ¿no? cuesta abajo. Sí, sí. Sí, dinámica de que al final costó revertir y que no fuimos capaces. Al final entras en unas circunstancias en las que eso se generan dudas y no eres capaz de dar la vuelta. Obviamente, Al final, pues, José también en este momento, casa no sé si se precipita o no, no sé en qué jornada. Lo echan en destituye a- Lezama en diciembre, es en diciembre en ya. diciembre es al Sí, final. sí. Diciembre, al final, pues bueno, el equipo no acaba de ir. Estaba y en la llegada descenso de el equipo, Beto, además, ¿eh? eso es. Al final logramos el salvar con Lizaranzo, falta de esos ¿Qué partidos. tal Rocky? Muy peculiar. ya, pues. Muy peculiar, muy peculiar. Bueno. Era central él, ¿no? Central. A los centrales nos decía Sí, sí. algo o pasaba de todo el mundo. No predominaba no sus predominaba. charlas distendidas. No. Él era. No sé, le recuerdo con cariño también porque. De todo se aprende, evidentemente, de todos los entrenadores que tienes en tu carrera deportiva, pues al final de todos coges lo que crees conveniente y lo que crees que más te puede aportar, ¿no? Pero Rocky era un tío peculiar, era un tío pues mucho más dejado de lo que es un entrenador actual. Mucho más dejado. Muchísimo más. ¿Vividor? Quizás por su forma de ser sí que Sí. demuestre que pueda ser más que lo que pudiera ser. Que lo que pudiera ser. Realmente tampoco le conozco mucho fuera El fútbol, de lo que ¿no? es el ámbito del fútbol, ¿eh? Es verdad, pero él sí, porque si tú lo recordarás, que Era un buen no personaje. se cambiaba, iba ahí en su ropa a entrenar. Bueno, si te dicen a día de hoy que un entrenador te da una hoja de libreta para preparar las acciones a balón parado, pues claro, dices, qué locura es esta. El Lezaranzo lo hacía. Cuando a día de hoy estás encerrado en un cuarto, hora y media, viendo al rival, estudiando. Era liviano entonces de Liviano, llevar. muy liviano. Demasiado liviano, yo creo. Demasiado liviano. Sí. Pero usaba el su equipo, gen ¿eh? competitivo, su carácter, su experiencia, su forma de inculcar, pues hace que el Zamora se salve. Yo creo que fue un acierto su fichaje y hace que el club se salve. Vale. Es cierto. Acabamos 1-0 con la Ponferradina y sabes la categoría Sí. que hubo momentos en los que se complicó Sí, bastante. sí. Después de perder en Lugo, precisamente al Sí, Socarro, me acuerdo sí. que marcó en Arroyo, ahí Eso se es. complicó, ¿eh? Se complica. Ahí se estuvo complicada la cosa. Ese año es un año ya muy revoltoso todo. Sí. Se sale José de la presidencia, Sí, llega sí, sí. Tejedor. Sigue Rocky. ¿Sigue Rocky? Y viene un Zamora vasco, o sea, si me dices que es el Sociedad Deportiva Alemana Zamora, te Tal lo cual, crees, ¿eh? tal Iker cual. Torre, Chaniz, los que llegan, ¿no? Toda esa gente, sí. Ahí Héctor viene Peña. Héctor Peña, ahí viene un lateral derecho, Ibai Rejas. Ibai Rejas, que había sido delantero 3 años antes. Eso Ibai es. Rejas, tío. Germán Beltrán. Germán Beltrán, ese era muy bueno. Buenísimo. Ese me gustaba. Buenísimo. Pero muy, Oye, vino nos ya muy olvidábamos de Capi, del año anterior. Capi. Pero es que Capi jugó El muy asturiano, poco. Muy poco. Estuvo lesionado de pubis. Venía ya lesionado de pubis y. Había estado en Palencia, en Alicante antes, Sí. recuerdo yo. Sí. Vaya jugadorazo, Era un por jugador, cierto. Pero Sí, no, sí. no lo vimos. No, En Zamora no vimos. jugó prácticamente nada. Prácticamente no jugó nada. El 10. El 10, sí, señor. El 10.
El año de los vascos, más espérate, el de centro del campo, ¿quién era? Centro del campo. Agustín con Juan Carlos Gallardo, Agustín, seguramente. Con Gallardo, que renueva. Eso Ferreiro es. continúa. Ferreiro continúa. Akinsola. ¿Qué tal aquí? Bien. Personaje también. Sí, Sí, ¿no? pero bueno, en otro perfil. Muy discreto, muy pasado desapercibido, muy tímido, Muy tímido, introvertido, sí. Quizás yo creo que un problema de adaptación también, porque Bueno, hizo goles luego. sí, hizo goles, sí, condiciones muchas. La segunda condiciones vuelta muchas. fue una Tampoco locura. creo que llega en sus mejores condiciones a Zamora, porque yo creo que viene de Salamanca, viene de una lesión de rodilla, no llega en Sí, su claro, mejor momento. pues lo ceden, claro. Eso es. Y creo que vino incluso pasado de peso y no estuvo en su mejor versión, pero bueno. Bueno, pasó de peso estuvo todo el año, Eso es, pero al final mira, con, es que era con lo que bueno, tiene tío, sí, hizo sí. goles, eso es lo que tú dices. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Iker Torres, Iker delantero. Torres, delantero, que metió además Sí, todas sí, las que sí. llegaban al principio iban para adentro, Sí, sí. macho, jaula. Sí, sí. Jairo llega en enero, me parece, el asturiano. Jairo extremo izquierdo. Jairo llegó en ese Yo año. creo que sí. Yo creo que sí llega con Aguirre. Lo trae Aguirre ya, porque Y echan Quique, a... un tal Quique también, ¿te acuerdas? Quique Vázquez. También, pero no sé si ya mezclo un poco años. No, Quique Vázquez Porque también es ese como año, sí. Sí fueron lo es, 5 sí lo es. consecutivos, ya no Sí me lo es. acuerdo realmente cuándo Sí lo es. son. José te llega al año siguiente. José te te llega al año llegó, siguiente. sí. No es Echani, cierto, no me acuerdo. Ah, eres tú, coño. Jeffrey claro. yo y Echaniz. Echaniz, los tres, sí, sí. Echaniz. Y sí, ¿Y ahí qué pasa? Quiero decir, porque es un equipazo. Sí. Para mí incluso es mejor todavía que el año anterior. ¿eh? es un equipo bueno, pero ahí sí que no había como dos grupos, pero sí que el grupo vasco era fuerte porque eran muy afines entre ellos y los demás no es que no fuéramos afines a ellos, es un grupo más diferente, pero pues dinámica está bien. Al final el equipo no va bien, al final se generan roces, al final se generan pues eso, la inestabilidad en un grupo y hace que al final tampoco se hagan las cosas sin motivo ni razón, porque al final es de puertas para adentro el mismo objetivo común y el mismo fin, pero pues influye, ¿no? Culpa de Lizarazu tampoco le achacas tú especialmente. No, porque yo creo que tampoco sea culpa. Yo creo que él no quiso hacer un equipo a su imagen y semejanza para por ejemplo, a mí quitarme de un lado, pero al final. Te quito, ya no me doy cuenta. No he jugado con habitualidad. No te guste, no he jugado con habitualidad. Pero me doy cuenta. No he jugado con habitualidad. Jugaba Echaniz seguro. Echaniz fijo, sí, Echaniz era muy fijo. Y Jeffrey también. Y Jeffrey, claro, y Jeffrey, sí. Era el otro. Es que a Jeffrey a veces cuando lo utilizaba de medio centro me ponía medio central o iba variando un poquito, pero yo no jugaba habitualmente con él. Fíjate. No. Vale. A nivel institucional, que es cuando pasa lo de Tejedor, que estás en el cargo y llega la gestora, ¿todo eso cómo lo vivís? O sea, ya veíais que se podía complicar la vida del Zamo, sí, ¿no? Ya empezaba, ya daba avisos, ¿verdad? Ahí cuando, no sé si fue sobre octubre, noviembre, ya creo que nos citan y nos dicen que va a haber problemas económicos. ¿En octubre? ¿Cuándo has dicho que te citan? Sí, cuando entró la gestora, es que no recuerdo muy bien la fecha en octubre, noviembre. Pues si entra octubre, noviembre es porque ya hay un poquito de inestabilidad en el club. Y claro, no sé exactamente los números de puertas para adentro, pero sí que creo que se hablaba por entonces que había una plantilla muy o sea, el presupuesto con el que se confeccionó la plantilla o con lo que se pretendía se había superado por bastante. Ese fue el problema. Entonces, al final, a partir de ahí, pues se generan eso, aparte de la inestabilidad, la incertidumbre de qué pasará, el equipo no va bien. Y bueno, pues se cuenta todo. Eso es, ese quiebra que había ahí un poquito de que las cosas no van bien y si a mayores tampoco cobramos, pues no es que digo que no vayas a implicarte, ni mucho menos, pero claro, al fin y al cabo, pues eso preocupa porque cada uno tenemos lo nuestro y tus problemas al final afectan el día a día. Eso es. Es 2010, año y medio después de la crisis. ¿El fútbol rebajó al ritmo del resto del mundo o el fútbol todavía se pagaban cosas que igual no debían pagarse? Igual sí. No sé, me imagino que no sabéis lo que cobrabais cada uno, entiendo no, eso no se dice, ¿no? No lo sé, pero ¿Pero qué sensación te daba? Yo creo que era un presupuesto o unas cantidades más acordes a la situación actual que yo pude vivir en temporadas pasadas, pero igual sí tienes razón. Igual sí había contratos todavía que pudieran elevar más de lo que pudiera acontecer. ¿Pero tú ves que era lo habitual eso? No en el Zamora, sino en todo el fútbol, me refiero. No, yo creo que ya había pegado petardazo todo, sí. ¿no? Yo creo que ya los clubes que se podían permitir que hacer plantillas que solo pudieran vivir del fútbol ya eran elegidos, yo creo. Yo creo que ya no. Macho, ¿cómo cambió la vida? Sí. Yo creo que siempre lo he dicho, el Zamora hemos sido unos privilegiados siempre. Es decir, no recuerdo a un compañero que compatibilizara la labor laboral con la deportiva. Es decir, sí, podías complementarlo a nivel académico con lo que quisieras hacer, pero dedicarte a dos cosas, como cuando competías con el Marino Luanco y etc., cero. Eso sí que no lo recuerdo. Fíjate. Llega Aguirre en enero. Sí. ¿Con Robert qué tal? ¿Juegas ya, empiezas a jugar? Sí. La verdad que con él muy bien, desde el minuto cero. Aparte, tengo el recuerdo de que se apoya mucho en nosotros, ¿no? Como capitanes, porque claro, él tampoco conocía realmente a toda la plantilla. Creo que debuta
¿qué partido Lemona, fue? yo creo que fue uno, sí, Lemona, en el ruta. Claro, nos pidió ayuda además para ver con qué jugadores de filial podía contar o con juveniles que dinámica que estaban con nosotros, ya Dani, ya Jorge, ya Tan mal veía el primer equipo que ya miraba para abajo. Creo que había cúmulo además de lesiones o de sanciones. Pero hay otra cosa, que División de Honor iba líder, ¿eh? Eso es. Es que iba a subir a División de Honor. Es cuando habían aparecido claro. Dani, Jorge, Garretas, toda esta gente Mateo, con nosotros. sí. Es decir, entonces a partir de ahí, pues bien, yo creo que fue un tío muy trabajador, o sea, no puedo decir otra cosa de él, es decir, un tío muy trabajador, un tío de fútbol y que bueno, pues sí que en su momento cuando él llega a Zamora, pues tiene mucha confianza en mí, que luego al final pues no acabamos. No acabasteis muy bien, luego vamos con ello. Esa confianza se llegó a poder perder, pero que tampoco entiendo el motivo, pero bueno, al final. Luego vamos con no, si esto es así. Cosas de fútbol, pero sí, fricción, claro que sí, sí. En su faceta como entrenador, considero un buen entrenador, considero cosas, ¿no? un entrenador muy bueno de Segunda División B. De hecho, muy conocedor, además, yo creo, ¿no? Eso es, un tío, pues, de lo que hablábamos antes del perfil de analizar, pues ya, es todo lo contrario, ¿no? La otra cara de la moneda. Qué bueno. Vale, se salva el equipo y además se salva bien. Yo creo que llega a esa victoria salvado, me parece, sí, si no me equivoco. Eso es. Salvas la muela en casa, claro. La muela, eso es. ¿Qué hicimos? En la muela perdimos. Perdimos 1-0, puede ser. 2-0, sí, o 2-0. Pero pues no cabía dudas de que en la muela íbamos a mamar. Eso es. Y bueno, otra temporada para no recordar, ¿no? Es decir, sin ningún. A falta de 8 partidos, pues ningún objetivo, salvada la categoría y se acabó. Y otra cosa. Pero en ese verano cambia el estatus un poco del Zamora. Ajá. Ya dejamos de ser un poco gente que paga a Jacobo Trigos, Nacho Matador, que vienen ya de perfil más abajo, suben Jorge, Dani Mateos, Dani. ¿Cómo vivís aquello? Pero claro, ya parece un Zamora filial, es decir, como una especie de filial, entre comillas, de un primera división, de gente muy joven, de mucha progresión, que a rodarse. Tú eso te pilla todo lo contrario, claro. Sí, éramos conscientes de. Yo también estaba en periodo ya de. A nivel de contratos, pues me estaba adaptándote también a todo lo que había. Es decir, te ibas poniendo a la situación. Siempre viste el fútbol, entiendo. Sí, ¿no? Siempre. Te vas adaptando a la situación del club. Es decir, pues como te comentaba antes, tuve la oportunidad de convivir con varias etapas y varios presidentes. Pues al final te ibas amoldando a las circunstancias y eras consciente también de que ese equipo ya no era un equipo de poder, ya era un equipo pues en el que te encontrabas. Jugadores que buscaban hacer su buen año en Zamora, jugadores que sin experiencia en la categoría, pero que era lo que había y que era lo que teníamos y que teníamos que amoldarnos a cumplir objetivos y intentar hacer lo mejor posible. Y tú capitán, claro, de un equipo de críos prácticamente. El de críos fue el siguiente, yo creo, porque todavía estaban Paz Marín, que era veterano, Fran González. Coincido con ellos. Con todos esos coincido, yo voy a coincidir. ¿Te sentiste cómodo ahí en ese rollo? Sí, ahí estaba con Agus, además, estábamos los dos, además, allí. De hecho, fue el año, ¿no? En el de. Fue el año de. De la primera vez, yo creo. Esa yo creo que fue el primer año que cayó, o sea, que le diagnosticaron el testículo, sí. Eso fue después de una lesión, es que yo no recuerdo ya muy bien. Fue una cosa de un día. Agus, sí, no venía de una dinámica buena de jugar, es verdad que venía con isquio, yo creo, que venía con recaídas de lesiones musculares. Y la verdad es que fue algo muy anecdótico, porque yo me acuerdo de ver a Agus, lo estoy viendo, que me comentaba, mi hija, me molesta aquí y tal, tengo una sensación muy extraña y tengo aquí una cosa que. Pero claro, al final. Ya. Fútbol, cuando eres futbolista, ¿no? Que tienes esos achaques, cosas ¿no? de lo normal que no das importancia y fíjate dónde acaba la cosa. Sí. Espera, o sea, porque al final yo recuerdo que él recuperó, incluso llegó a estar entrenando en pretemporada. Al intervienen, se le complica demasiado. Le intervienen, pasa por el tratamiento y la temporada siguiente es cuando le empieza. Me acuerdo de empezar a otro ritmo de nosotros, pero se veía fuerte. Fíjate, y sí, se llegó a unir el equipo hasta que. No sé cuál fue el episodio siguiente, yo creo que fue la metástasis que le diagnosticaron en otro órgano del cuerpo, que fue cuando tuvo que realizar otro parón, ya el parón lo obligó a dejarlo, pero sí, esa temporada, no sé si llegó a jugar algún partido, creo que no. No, fue en pretemporada. De hecho, es que yo creo que en el partido contra el Madrid C, que es tercera jornada, es cuando sueltas ya lo del Fuerza Agustín y toda. Y sería jornada 3. Tengo una foto por ahí con el Guijuelo también. Guijuelo está, efectivamente, y en un pueblo que decís pretemporada en Zamora. En Sayago, eso es. También, yo creo que ese día sí que llega a jugar, fíjate. No sé. Puede ser, pero no recuerdo. Ya esa temporada ya es cuando. Pero luego en septiembre, o sea, esto es en agosto, en septiembre es cuando vuelve a recaer. Fíjate, macho, es que no entiendo Dani. Volvió a ver un poquito la luz, volvió a salvar esa etapa y bueno, pues ya para vida normal, pero joder, me acuerdo en Mieres además, allí viendo el partido con el presente, además. Sí, estuvo allí. Sí.
Y bueno, había salvado supuestamente también esa etapa y al final volvió a recaer en el último mes. En el último momento sí, ya, sí, fue sí. la última. Sí, porque también estuve en de la Serena, viendo eso es, el fue nuestra última play-out. etapa del play-out. Y ese verano, el verano de. Sí, 2013 el 2013, el 27 de julio de 2013, que fue cuando cae, fallece, sí. pues. Me acuerdo Joder, que, macho, sí. habiendo estado yo, hicimos un programa súper bonito, no sé dónde fue, si en la COPE o que nos quedamos a dormir un día En el partido de las 12, la Radio Joseba, sí, Óscar sí, González sí. y yo, el de Valladolid, y yo, sí. estuvimos ahí los dos. Con todo lo del colchón, Fue una famoso. experiencia súper chula. Y luego me acuerdo de una llamada que me hizo Vero, su pareja de Agus, que me dijo que estaba yo de vacaciones por entonces, y me acuerdo que me dijo que había ingresado otra vez por la mañana, que llevaba unos días ahí malillo el hombre porque dolores de cabeza, pero él achacaba que tenía exámenes y tal, y al final fue un día tal y volvió a desembocar la cosa por ahí. Y ya de ella sí que fue. Sí, de ahí ya volvió a ingresar y el hombre es. 31 años, es una 31, sí señor. canallada de la vida gorda, Tío increíble, o sea, Sí. espectacular. Pero Tenemos que tener un día a Marian, a su hermana, Sí. la ponemos aquí Sí, que sí. nos cuente de Seguro, que tiene vamos, que seguro. contar a Ella Agustín, el hombre. súper orgulloso. Yo cada vez que hablo con Joder. ella, joder, me dices que al final no hay mejor cosa que. No me da pena, no me llames por preguntarme por qué tal que estoy. Que macho. cada vez que me llamas es que me da alegría porque, joder, porque es que ¿Recuerdas? es un recuerdo de Sí. Y, joder, igual es que no lo debía de contar aquí en antena, pero yo tenía una dinámica de hablar con su padre cuando fallece Paco. Agus, como si llamara Agus. Ya. ¿Sabes? Él me llamaba todas las semanas y, joder, ¿te puedes creer que a día de hoy hay semanas en las que voy a llamarle? Y no está porque tan. lo de Agus al final lo acabas como aceptando, ¿no? Es decir, has pasado por un proceso difícil, lo has visto, joder, ha sido un proceso largo, ha habido momentos muy difíciles, parecía que sí, luego no, pero por ejemplo lo de su padre, Que fue un accidente de tráfico. o sea, increíble, o sea, Ya, me lo imaginaba en el ruta viendo entrenamientos, en el partido, en la grada. Que encima apretaba, su Joder. padre de los entrenamientos. Me acuerdo yo, Joder, eso me acuerdo yo, ese no cuando lo fallaba. vi, hostia, macho. Ese, el entra- Apretaba más que tomé, Ese, el entrenador y Avi y Paco no fallaban. sí. Sí. Desde luego hay familias con las que se ceba la vida y no hay más, Increíble. Pero vale, bueno, tocó así, que vamos a eso hacer. es. Ese año te salvas ¿dónde? Te salvas en el Mántico. En el Mántico, contra Volviste a Salamanca. casa. Eso es, en el Mántico. Buen sitio para salvarte también, Eso es. ¿no? Allí, por suerte, pues buen sitio, buen escenario. Y Ese fue buen año. ¿Lo recuerdas mal ese año? No fue tampoco tan mal no, año. no fue yo tan mal creo. año. No, si no, si es que no, se complica un poco al final, eso es, pero no son años malos en cuanto a grupo, en cuanto a equipo, porque al final creo que tampoco después de los años de playoff y después del año de Villarreal teníamos que ser conscientes de que esos Zamoras que vinieron ya no van a posteriormente volver no iban a ser los de. Ya. Entonces yo creo que, no sé, a partir, no sé si nos costó a todos entender que ese rol que venía el club como antes ya no iba a volver o qué, pero es verdad que nos costó mucho a nivel de equipo. Además social también, Sí. estaba de capa callato. Eso me No refiero. iba la gente al campo. Fíjate ahora Y- cómo lo ves ahora, ¿eh? Pues yo ahora mismo, el otro día se lo decía a unos como amigos y le digo, joder, yo es que ahora mismo ya, es que Pagabas dinero por estar es ahí un abajo, placer, ¿no? ahora mismo se respira fútbol en la ciudad. Antes no había, ¿eh? O sea, es decir, después de. Tengo la sensación desde que, joder, yo desde mi infancia voy viendo a la vaguada, al ruta, y yo digo, antes ibas al fútbol, pero íbamos los mismos. Ya. ¿Sabes? Ibas los mismos. Y ahora mismo, después de las etapas de playoff y demás, pues sí, toda la gente, como se suele decir, se sumaba ahí al playoff, Claro, a la sí, fiesta. sí. Pero ahora veo que la gente está enganchada. Ahora la gente. Todo el año. Los domingos Claro, va todo el claro, año. claro, es decir, claro. la gente quiere fútbol. O sea. Y yo creo, no sé cómo lo ves tú, gente joven Sí, también, macho, que mucha pensabas más que no gente joven, había. Es mucha que más al gente final. joven, que yo la viví en la última etapa en Unionistas, que es. Joder, yo creo que ese club está creciendo a mayores porque está creciendo con gente muy joven a la vez. Es fundamental la gente Es joven en los fundamental. proyectos, Entonces, macho. ahora Es que al mismo, final, En Zamora es esencial que la gente se ¿qué vas a enganche, hacer? que la Irte a gente jugar un playoff con 300 personas Eso de es. 70 años, ¿qué van a apretar? No, si no, es que es desde luego que no. imposible, al Es final imposible. necesitas gente joven. Va. Es imposible. Y llega el año de la 12-13, que es la de los empates, Eso es. Villanovense, Villanovense, Caudal de Mieres. eso es. Vale. Tú empiezas jugando, Sí. si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Y tú dónde es? ¿En Coruso fue? En Coruso. ¿Qué pasó en Coruso? Pues Coruso fue. Ese día le liaste parda 2 veces, además. Hostias, ese día me acuerdo como una falta lateral, una falta frontal sacada por el central, largo. Voy a disputar el balón arriba y viene el delantero caído en banda, viene a la disputa de balón y caigo mal, caigo con el brazo izquierdo, pies para arriba y justamente la misma caída de Puyol que tuvo el domingo anterior, pero son buenos hasta para caer. Sí, macho. Tuve una luxación de codo, yo me fracturé el húmero, perdón, el húmero y nada, ahí empezó mi... Fue el izquierdo. El izquierdo. Y eres diestro de mano, por lo Diestro que de veo, mano, no sujetas sí. con la... Bueno, A partir de ahí, pues pues continuaba en esa sensación además de lesiones más agravadas, me rompo el húmero, 5 meses de cabestrillo, ves la luz, te recuperas, haces pretemporada, te incorporas al equipo.
me lesionó el menisco. Ese es el menisco, pues ya el año siguiente con Aguirre del que se hace Copa del Rey, ¿no? Eso es, de Copa del Rey, me lesionó el menisco, al final soy intervenido y bueno, pues al final no logras tener dinámica de equipo. Tú el anterior ya no llegas a jugar después del curso, ya al final y es jornada 5 o 6, ¿eh? O sea, es una locura. Estuve 6 meses en Cabestrillo, más la readaptación al grupo y demás, no logro incorporarme al grupo ese año. Claro, y eso para ti tiene que ser evidentemente un proceso al final, mal porque eso, al final no venías en dinámica buena, quizás no estaba en mi mejor momento deportivo, además a mayores sufres la lesión, la inactividad, un año parado, quieres volver a recoger tu mejor momento la pretemporada siguiente. Me acuerdo de un entrenamiento después de jugar en no sé dónde fue, yo creo, quizás en Portugal, que fuimos a jugar un partido de pretemporada. Boavista, sí, Boavista. Sí. Noté una sensación rara ahí en un gesto normal en la rodilla, que no me encontraba a gusto. Al final fue cuando revocó en la lesión de menisco y bueno, al final a partir de ahí. ¿Te haces en pretemporada la lesión de menisco? Sí, pretemporada. O sea, no llegas a jugar liga tampoco. Eso es, empecé a jugar, luego cuando me recuperé el menisco, que estuve 2 o 3 meses parado, me recupero y bueno, me acuerdo que después de jugar en el plantío, llevaba 2 o 3 partidos con continuidad en el equipo otra vez. Y me acuerdo después del partido de Burgos, hablé con Agapito y le dije, algo no va bien. O sea, yo la rodilla no la encuentro estable, noto inflamación continua, quiero volver a ver al médico que me operó porque algo pasa. Y efectivamente me hicieron otra resonancia y tenía otra vez la parte del menisco suturada, otra vez otra porcioncita rota porque me habían quitado tan poquito para que la articulación sufriera tan poco que al final… No hicieron nada, ¿no? Y tuve que otra vez pasar por quirófano. Y ahí se acaba prácticamente. Me recupero otra vez, vuelvo ahí, intento volver a jugar los últimos… Pero tú dices Burgos en el plantío que perdemos 1-0, yo creo. Sí, perdimos, que fue noviembre. ¿Falta entrenador puede ser en el Burgos? ¿No llegó a entrar el Burgos? No, el entrenador era el que jugó en el Barça en Primera División, que era más raro que un perro… Bueno, raro. Calderé, Ramón Calderé, sí señor. Eso es. Calderé. Pues nada, al final a falta de pocas jornadas me incorporó al equipo, pero ya no logró jugar esa temporada. Y bueno, a partir ¿Tampoco jugaste ya esa temporada? No, ya no llegué o sea, a jugar. Después del plantillo ya no llegas a jugar tampoco. No llegué a jugar. Me volví a pasar por quirófano, estuve otros 2 meses parado, entre que te adaptas otra vez al grupo y demás. Claro, pues, también la edad también hace, ¿no? Estabas en 30 y algo, supongo, ¿no? Pues me fui posteriormente había algo 30. Tenías 30 solo. 30, yo sí que era más mayor. 30-31. Tampoco era una edad para… No. Pero lo que te comentaba al principio, o sea, mal recuerdo de mi etapa en Zamora por ello, porque… Es que no te salió nada bien, es verdad, A pesar de… No sé si fue porque igual me eché encima algo más que me correspondiese y no fui yo. Se me olvidó jugar al fútbol al final. Fíjate, macho. Es duro, sí, es verdad. Con 30 años. Todo esto que está de moda que a nivel psicológico afecta, pues yo en su momento no puedo decir que lo padeciese, pero a nivel psicológico no estuve bien, ni mucho menos. O sea, no era yo. Pero claro, en aquella época tampoco está tan visibilizada como a día de hoy la salud mental, ¿no? Al sí, final, a lo mejor llegas a tener un psicólogo igual, hubiese pasado distinto, ¿no? Son situaciones diferentes, es verdad. Yo acusaba que a lo mejor no me salían las cosas por lo que fuese, ¿no? No porque… Y es que a lo mejor estabas bien directamente. Seguro que… Joder, me acuerdo de Casas que me llamaba un día a acababa un partido y me llegó a decir a la cara 1000 veces te voy a poner algún vídeo de cómo jugabas antes de venir a Zamora, como estás jugando en el Zamora. Duro, ¿no? Porque ya tampoco ayuda eso a lo mejor. No ayuda, pero al final te das cuenta de que al final no eres tú y que la gente es consciente. Y que la gente es consciente, eso es. Y yo lo primero en levantar la mano si yo sé que no soy yo. O sea, no era yo. No. Entonces mi sinsabor en mi etapa zamorana, ¿no? Porque al final… Fíjate que la más complicada es la de casa, la más complicada es la de casa. Yo, a pesar de tener todo, lo que… Y además ya viendo contrastado que decías, es que ya se la lío, o sea, ya estabas curto en 1000 batallas, ya que… Cierto, pero fíjate, no sé si dice que es curioso, o no sé, quizás acaparar más de lo que te pudiera corresponder o la inestabilidad que había también en el entorno, en el club y demás, pues se te olvidó el rendir donde debías no hubo manera. Y no hubo manera, no fui capaz de superar ese nivel. O sea, son como 5 o 6 partidos en 2 años. Sí. El último año de… No creo que llegara a jugar 12 partidos entre los 2 años. Es que es una barbaridad, ni a 6 partidos al año. Eso es. Y al final ahí fue cuando perdimos un poquito de confianza con Roberto, con Aguirre en ese momento. Y bueno, fue el que… Porque tú te llevabas bien, has dicho, hasta ese año. O sea, tú al final, al final, cuando… Yo no tuve nunca ningún problema. Es decir, yo no te lo voy a negar. Es verdad, cuando las dinámicas no eran buenas, como capitán sí que me veía la obligación o de hablar con él y de decirle, oye, Robert, yo creo que… O mister, yo creo que igual la dinámica que llevamos igual… Si cambiamos o intentamos mejorar esta faceta o proponemos qué te parece y tal.
Pero él era un tío muy hermético, un tío muy suyo, o sea, de su sistema de juego. 4-4-2, ¿no? Claro, de fútbol, muy de su dinámica de semana y no sé si le podía parecer mal que le pudieras sugerir cosas. Era un poco inaccesible, entonces a lo mejor un poco... A mí eso es lo que más me sorprendió de él, porque al principio no lo era. No lo era. Al principio, cuando llegó con que necesitaba ayuda, sí que se apoyó en nosotros como parte importante. Y yo en ese momento también noté, oye, pues joder, viene un míster nuevo, quiere recabar toda la información posible, joder, confía en nosotros. Es decir, yo era una parte importante para tomar sus decisiones en cuanto a quién podía. Viene a salvar esto, Eso vamos, es, es decir, eso es. viene a salvar esto. Y luego sí que me chocó su última parte, como que esa confianza. ¿Y a que qué lo tenía puedes en mí, achacar? A ese cambio. Pues yo creo venía que quemado de a lo mejor de que se le daban muchos palos, ¿no? Que a lo mejor eso no tiene absolutamente nada que ver. Es que no lo sé. sé, quizás yo para él también era a lo mejor no un palo difícil en el vestuario. Perro viejo. Sí, y quizás él pudiera a lo mejor pensar que a lo mejor una decisión mía por ser de Zamora, por ser el capitán, Ya, le podía perjudicar. No lo sé, nunca tuve la oportunidad de hablarlo con él, porque ¿Lo intentaste hablar con él alguna vez? No, la verdad que no. Tampoco. Una vez que, de hecho, cuando empieza el año siguiente, en el que yo ya Te vas, ¿no? O sea, es el año que te bajas de fue categoría. mi último año. Claro. No. Tú estás en la Copa el último. Yo fui el año de la Copa Claro, esta. ahí te ves ya. Eso es, que vamos a iniciar supuestamente la temporada que baja. Claro, efectivamente. Eso es. Entonces, El yo año de Puma ese y- verano a mí me citan y me dicen que, bueno, pues que el club no quiere contar conmigo porque, bueno, creen que no voy a poder recuperar mi mejor versión después de tantas lesiones y tenía un año de contrato. Y yo, O bueno, sea, te ocurre rescindir. eso es. Y yo, bueno, pues muy en desacuerdo con esa opinión, dije, bueno, pues joder, permíteme la posibilidad de que yo te demuestre en pretemporada de que tengo recuperado el nivel, que voy a ser capaz pues eso, de revertir la situación en la que vengo de la dinámica mala y demás. Total, pues que bueno, pues la decisión estaba tomada. Yo llego a la conclusión de que la decisión estaba tomada. Él nunca me lo dice. Sí que no me citan para el comienzo de pretemporada con los compañeros. Y bueno, pues en ese momento pues, le hice ver al club que no estaba de acuerdo. que no estaba de acuerdo con esa decisión y que yo era un jugador de la plantilla y que yo iba a acudir al entrenamiento y que si no aceptaban que yo me incorporara a entrenar, pues me tendrían que comunicar para dejarlo por escrito para que Un no fuera. despido, vamos, un despido, ¿no? Todo eso es para la gente de fútbol o de otro ámbito de fútbol, un despido en toda regla. Y así fue, pues bueno, yo ejercí la opción de si no quieres que vaya, dímelo. Y bueno, pues entonces era presidente Segismundo Ferrero, que fue con el que yo le dije que iba a ir por la mañana al entrenamiento. De hecho, estando ahí en el ruta, pues fue él el que estando en el vestuario, me llamó, que subiera con él al despacho y que quería hablar conmigo y tal, a ver cómo podíamos arreglar la situación. Y entonces fue él el que me dice que por petición del entrenador, que considera que no iba a recuperar este nivel que yo había podido demostrar toda mi carrera y que teníamos que llegar a un acuerdo. Y yo, pues, sinceramente, a Segis le hacía ver como zamorano y como gente del club, digo, no te permitas el lujo de tener que rescindirme si yo quiero entrenar, mi obligación es entrenar, si no me quiere poner el entrenador no me ponga, o sea, o si no recupero mi nivel, pues igual acepto que igual no estoy para jugar, pero quiero probar por lo menos tener la opción de ver cómo va a estar, ¿no? Al final, pues tuvo que aceptar yo tuve que aceptar el que no querían contar conmigo de ninguna manera y que tuvieron que proceder a llegar a un acuerdo conmigo para indemnizarme y ¿El acuerdo qué tal? ¿Es complicado ahí? no, yo creo que nadie del club no lo puedes cobrar. No puede decir el club lo contrario, pero sí que di las facilidades posibles por las que pudiera pagar el club, pero sí que exigía lo que es mío, evidentemente. Pero no hubo ningún problema en ese sentido. Más allá de que, pues bueno, yo no estuve de acuerdo en que se tomara esa decisión, porque a día de hoy la sigo pensando, pero no solo conmigo, sino con cualquier persona. Tienes un jugador que tiene contrato, pues evidentemente. Digo que se darle la opción antes de. Eso es, pero se dio esa situación bueno, y tocó aceptarlo y salir. ¿Tu relación con él a día de hoy, cero? Nada, cero. Pero no por nada, no porque tampoco se ha dado la posibilidad de veros y tal, de verlo. No. No. Tengo un amigo tengo un amigo que me dice a nivel de cachondeo, porque ahí cambia mi vida. Mi vida, sí. Después de que salgo de Zamora veo como las cosas de otra manera. Te sales con 31, claro. Sí, salgo es que con 31. eres joven, y digo, ya en la tele no voy a salir. Ya en lo que es en el Plus y todos estos sitios, ya pasó, era ¿no? consciente de que no iba a salir. Se quedó en Eibar eso. Sí, y ahí fue pues cuando se te abren otras vías, ¿no? Aparte de, bueno, pues ahí ves como que te han generado dudas, ¿no? Porque la decisión del club de que no contar contigo, dices, joder, igual es que no estoy para jugar, a ver si no. Bueno, y pues afronto mi etapa deportiva y me acuerdo en ese momento, Raúl Medina, que había sido compañero mío en el Cacereño,
Me llamó esta tarde y me dice, nos vamos a ir a Lisboa a ver la final de la Champions y te vienes con nosotros. Madrid-Atleti. O sea, tú te puedes quedar en casa este fin de O semana. sea, ya estabas en mayo rescindido. Sí, o sea, sí, ya... sí. Fue esa temporada cuando ya se me comunica que… yo estabas pensando que era julio, a lo mejor antes de empezar la temporada, julio. O sea, en mayo ya estás fuera. Fue cuando me comunica el Zamora la decisión, fue cuando se produce la primera final de En Madrid Lisboa. en Eso Lisboa. es mayo, fines de mayo. Fuimos a ver el partido y dije, con esta sensación no te puedes quedar y te vienes con nosotros y lo celebramos allí la final y luego ya veremos lo que pasa en Zamora. Tío. Sí, sí. Y a partir de ahí, pues como se me genera un punto de inflexión, se me da la posibilidad de ir al Cacereño, digo, pues no me voy, no me apetece irme de casa. Es que no tengo ganas ahora mismo de… O sea, tú te vas a ir al Cacereño, segunda vez. Según despedido de Zamora. Segunda vez. Sí, sí. Según rescindido en Zamora, pues sale la posibilidad. Y bueno, ahí aparece Manu Fuentes en Villaralbo, ¿no? Vilarchao puso mucho de su parte para… Cántabro. Y a medida que avanzaba la tarde, cuando sale la noticia mía de que rescindo con el Zamora, pues me llaman y bueno, pues que un proyecto en Villaralbo y tal. Y voy a Villaralbo y ni fu ni fa, la verdad. Año no fue bonito. O sea, tú ya vas a Villaralbo el primer año ya después de salir. Sí, voy a Villaralbo el primer año y ahí te digo que me cambia mi vida porque ya emprendo mi tema académico. Ahí fue el inicio de retomar el tema de estudiar y enfocar mi vida a lo no hay mal que por bien no venga, eso ¿no? es. Entonces, por eso me decía mi amigo de cachondeo, me dice, joder, si todavía no has llamado a Aguirre, no has hablado con él, le tienes que llamar para darle las gracias. Que no. Si todavía te veía a lo mejor ahí en el Zamora haciendo alguna función, tío, no me jodas. Y al final vamos a Villaralbo ese año y bueno, no sale un año bueno, no es un equipo de verdad, como yo digo. Era un equipo basado en mucho, pues gente pues que estudiaba, gente que… Muy amateur, ¿no? Eso es, que al final cogías… ¿Y tú vivías del fútbol ahí todavía? Sí, vivía o sea, del fútbol. ¿tú tenías pero, contrato? Eso es, vivía del fútbol porque venía, pues eso… no cobraba evidentemente lo que podía cobrar en años anteriores, pero bueno, para te daba, ¿no? mantener e intentar recuperar tu mejor nivel. Y ahí empecé a enfocar mi vida académica. Y bueno, pues al final me costó un poco seguir el entrenamiento día tras día, ahí en la dinámica de ese fútbol tan amateur del que veníamos. todos los días? Entiendo que no. No, sí. ahí era a lo mejor martes, jueves y el día del partido. Claro, es que eso cambia mucho, ¿no? La vida cambia bastante. Cambia muchísimo y bueno, pues a mí me costaba, ¿no? Me costaba entender que a lo mejor no se pudiera ir a entrenar un partido un día porque… No sé, porque jugaba a la Champions en Madrid. Pues ya. Entonces dije, hablé un día con Manu Fuentes y con José, me acuerdo, con José Fernández. José Fernández, sí. Y dije, yo creo que me voy a echar a un lado, ¿eh? Entre las pocas ganas que llevaba y la poca motivación que tenía y la poca implicación que vemos en esto, no, que no sé qué. Bueno, al final, bueno, pasamos el año como pudimos. Sí, se salva, ¿no? Eso es, sin problema. Y el año siguiente renuevo en Villaralbo. Y se le va la olla al otro. Y es el año bueno. El año bueno en el que… Pues eso, que hacemos playoff juntamente con el Zamora. Ganáis en el Ruta de la Plata el año aquel de… Y la verdad es que muy bueno, porque ese año además recuperó mi mejor versión. Pues fuimos campeones de Castilla y León. La Copa, que es verdad, sí, es verdad. Copa España, vamos a jugar la fase. Sí, señor, es verdad. A Bulgaria, o sea, sensaciones de las que, joder, digo… Bueno, mereció la pena un poco todo esto, ¿no? De ese periodo de plantearme casi el decirme que ya no estoy para otra vez a recuperar el que sí, que me puedo demostrar, no a nadie, sobre todo a mí mismo, de que recuperas el nivel. Y, joder, pues año muy bueno, ¿no? El de Villaralbo, lo recuerdo con muy positivo. Pero es que además hay jugadores, que esto ya la gente joven, ya Manu Oreira… Ah, ya le suenan. No, está en Zamora, perdón. Diego Ortiz, Garban, que está en el Guijuelo, Javi Ballesteros, Gallego, que está en el lateral izquierdo, que luego jugó en Badajoz, llegó a segunda B, casi sube a segunda con el Badajoz, Gallego, Central estabas tú, Miguel, Vilarchao, Villa, otro mítico de Zamora, que estaba en el Tordesillas después, un zurdo, una zurda maravillosa. Sí. ¿Qué más había por ahí? ¿Quién más jugaban? Pues sí, había más, había alguno más seguro, Sonó Manu Busto, que es que tela marinera, tío. Estuvo detrás de Manu Busto, jugador del Castellón. Sí, había alguno más ahí, era buen equipo. Muy buen equipo. O sea, ¿Tuvo que ver que el Zamora bajase para que se le fuese la pinza o crees seguro que sí? Sí, ¿no? Seguro, ¿sabes? Todos conocemos a José. Por eso te lo pregunto. Sí, yo creo que sí. No, es verdad que nunca he hablado con él en ese sentido. La verdad que por su tema laboral tampoco coincidíamos mucho con él. Y seguro que sí. Entonces, al final… ¿Quién entrenaba aquel año el Villaralbo? ¿Era? Tornadijo y Diego Rojas y acabó Tornadijo del playoff. ¿Qué tal Diego Rojas? Muy bien. Pero lo cargas estando arriba, es una cosa… Sí, porque bueno, la dinámica está, pues como pasa, similitud con el Ávila de la situación actual, yo creo. Es un equipo que hecho para intentar ser ambicioso y al final te acostumbras a lo bueno y pierdes dos partidos y te vuelves loco. Porque estábamos en playoff, yo creo. Sí. Que al final estábamos entre tercero, cuarto y quinto todo el año en la temporada, yo creo. Con el es un equipo jodidísimo de ganar, además. En Villaralbo sacasteis puntos, tío. Yo creo que ganó el Zamora allí, el Palencia y pocos más.
Sí, es verdad, ahí perdimos contra ellos, además, es verdad, contra Zamora. Pero luego ganáis en el Ruta y en la Balastera. Vaya día el Ruta ese de malo. Me acuerdo de un Era frío carnaval, de ¿no? locos, ¡buah! Un frío como gol de Garban, pero Sí. condiciones climatológicas Muy horribles. Estaba encharcado, ¡Buah! además. Fatal. Sí, me acuerdo de estar hablando contigo después del partido y decir, me ¿Sí? quería meter en la ducha porque no sentía las Ostras, manos. Terrible, Sí, terrible. sí, Ese partido sí, fue sí. terrible, lo recuerdo Sí, como sí, terrible. sí. Sí, y al final acabamos haciendo buen año ahí en playoff en Cerceda, nos elimina el Cerceda. Granada, ¿no? Granada, gol de Granada. ¿Tú debes coincidir tú con Granada? en Portollano. Portollano. Ahí nos mete el golazo este de. El del medio campo, ¿no? del Que le medio pega. campo. Madre que lo parió, Y allí, no sé cómo quedamos, la verdad. Ya estamos en Yo creo que fue 0-1 y 2-1, una cosa así. Eso es, sí, como que necesitábamos un gol para ganar, lo metimos, Sí. se lo metieron ellos rápido y al final quedamos sin opciones. Sí, sí. Fíjate, macho. Y ahí acaba. Mítico Granada estuvo en el Mítico Cerceda. Granada. Que claro, está también el año del Zamora que tú te rompes el Eso es, codo eso en, es. Ese año mío llega es en el invierno, que ¿no? viene de la FE, el que viene de la selección AFE, que estaba sin equipo. Joder, macho, nos dio la vida ese. Y firma Granada aquí en Para Zamora. el fútbol de Aguirre, que era tocarlos Para el fútbol arriba. de- Buah, para el fútbol de Villanueva de la Serena. Ese partido Buah, para sí, jugadores sí. de ese perfil trascendente. Trascendente. Que Sí, es el sí. que mete el gol desde Mete su el casa. gol, Sí, hombre, sí. el que además impone carácter, no se amedrenta con las peripecias de los veteranos del villanovense. Sí, sí. Sí, hostia, jate, macho. Sí, sí. Claro, ahí ya te vas a Unionistas, ¿no? Eso es. Entiendo que de hecho creo que José sale del Villalba también. Sí, o sea, ahí se le juntan los problemas además económicos con los problemas de sus empresas, porque recuerdo que en la última etapa yo creo que el partido fue contra el Cerceda en casa del playoff, Sí. hubo reivindicación por parte de sus trabajadores allí por las instalaciones, o sea, que no era tan bonito luego como me parecía, ¿no? Es decir, ahí como que había un poco de cómo el fútbol puede ir y si nosotros no va y tal, y al final pues yo creo que José también se echa a un lado en ese momento y al final es cuando se me presentó la oportunidad de ir a Unionistas y, joder, pues al final Fíjate. era una oportunidad para mí buena. Es decir, fue como otro peldaño más en tu carrera de Qué poder bueno. progresar. Además, un Unionistas que venía, recién ascendido era. Sí, Era el primer sí, año, ¿no? Fuera de año en año, Fue de año en tenía año. dinámica de año en año de ascender de categoría. Que de hecho ese verano en un partido de pretemporada en Villaralbo, el año bueno del equipo Sí. bueno, no sé si nos mete 0-4 en pretemporada, ese equipo. Ese equipo. Ese el año que Unionistas. jugáis playoff, El año que jugamos playoff. 8 meses antes Eso os es mete antes- 0-4. Sí, sí. Si no fueron 0-4, fueron 0-3 o 1-4. Es decir, nos dieron un baile Hostia, tío. de cuidado. Estaba Astu ya, entiendo. Sí, en Villalba. Astu Toniran ya los entendí. Vale. En aquel Villaralbo, ¿el objetivo era realista? ¿Tú crees? ¿O simplemente era un playoff? Es que firmó muy bien, quiero decir. O sea, Sí, tú- o sea, te firma o sea, jugadores. como proyecto de fútbol, o sea, a Javier Ballesteros lo levanta no teníamos Balta, no teníamos ninguna duda de que íbamos a jugar playoff además. De puertas para adentro, que éramos conscientes del equipo nivel que había, teníamos. ¿no? Sí, desde luego. Y sobre todo, pero sí que si lo analizas ahora fríamente, el cuento acababa ahí, yo creo. No sé Ya. si hubiéramos ascendido, qué hubiera pasado. Ya, es que te pilla el año que se le va Claro, dado con el no ascenso. sé, tío. no sé en su situación personal cómo la tuviera en ese momento, pero me costaría creer que con los problemas que tuvo después Es de lo salir a suyo, competir no hubiera siquiera, sido ¿no? un proyecto viable. Entiendo, ¿eh? No lo sé. Vale. Hablo sin. No sé si alguna vez lo hablasteis. ¿Cuántos jugadores de aquel año los tocó el Zamora? Ballesteros fue uno seguro, eso Seguro, de primera seguro. mano, de primera mano. Seguro. ¿Hubo alguno más? Porque claro, joder, Garban al final fíjate, Garban seguro Garban también, sí, es jugadores de por cercanía de Balta, Zamora, ¿no? seguro Además, que sí, salmantinos sí, que había sí, unos seguro que cuantos, sí. que Guito Ortiz también estaba. Diego si no me Ortiz, equivoco. Juan de la Nava también Juan de estaba. la Nava, eso es, nos olvidamos de Juan de la Nava. Juan de la Nava también estaba en ese Que equipo. hay un nivel además espectacular Juan de la Nava ese Juan de año. la Nava, además, fíjate, compatibilizaba. Hablábamos de que era un Fútbol, proyecto bueno de. Estaba en la Volkswagen. ¿Dónde estaba? En En la Volkswagen, ¿no? Zamora, y iba a entrenar cuando podía, cuando no iba a algún partido que no podía. Porque Qué tenía bueno que era, viajar. macho. O sea, peculiar, un equipo peculiar aún así, con un proyecto bueno en tercera división, te digo. Vale. Unionistas, ¿no? Sales de ahí. ¿Tienes más opciones aparte de Unionistas hoy? No. No. Ese año solo. Aparte, es que tampoco era como que tampoco valorabas, ¿no? Es Ya. decir, estabas en casa y, hombre, también estaba en otro mundo, estaba ya en tercera división. Sí, y ya te bajas muy. estaba- 32 años, Eso no es. entiendo, pero sí. Y apareció Unionistas y, joder, pues yo vi eso como firmar en segunda división Sí, por claro. cuando estaba en mi tempo anterior. Es decir, hostias, ¿qué más puedo pedir? 33 años, digo, me voy a. Tenía 33, 34. 34 tenía ya, había hecho 34. 33 o ¿Tú de qué mes 34. eres? De septiembre. Septiembre, Igual, claro, nos esa es la nos salía principio de en temporada. septiembre, 33. Y, joder, me daba la posibilidad de firmar 2 años en Unionistas. Un proyecto ambicioso, venía de año en año de subir, la gente que movía. Digo, joder, es que todo pinta muy bien. El ambiente que tenía, ¿Cómo no claro, voy a todo, ir? sí, tío. ¿Sabes? Y al final, pues se plantea la posibilidad de Y ir. cobrando profesionalmente Sí, ya, sí. o sea. Bueno, cobrando. Ahí Unionistas por entonces manejaba un método diferente. Su principal sponsor, Cotisa, patrocinador ¿no? era Cotisa, que a nosotros lo que nos ofrecía era un trabajo en lo que es en la empresa y un sueldillo insignificante en Por la jugar. otra parte, por jugar. Y bueno, pues yo en principio, mi mujer estaba embarazada por entonces. O sea, ya y ibas a tener el niño Eso también. es. Yo se me propone la posibilidad de trabajar, es cuando empiezo a trabajar y joder, veo ahí como
prefiero no. Yo llego a un acuerdo con el club y le digo que prefería dar un comienzo a la acción laboral, pero que fuera a partir de diciembre, que yo quería esperar un poquito hasta que mi mujer diera luz y tal. Y bueno, pues decido no trabajar, solo dedicarme al fútbol. Y bueno, llego a un acuerdo, pues lo que me podían dar por una parte, maquillarlo en otra parte ya y está, ¿no? hacer una cantidad. ¿Y te incorporaste a Cotisa en la segunda vuelta? Y al final no me llegué a incorporar porque no me llegué a incorporar, que al final decidí que seguir como estaba hasta final de temporada. Y nada, pues disfrutamos un año precioso también. Hicisteis playoff, de hecho. Sí. Es el primer año que no subes realmente. Hicimos playoff, quedamos terceros ese año. Sí, estaba líder Segoviana, seguro, y Astorga. Segoviana estaba primera, yo creo. Segoviana, Astorga, puede ser. Vosotros y Cristo Atlético. Y que Cristo ese año me Atlético. da la sorpresa completamente. Eso es. Y pasamos primera eliminatoria contra el Águilas en casa. El Águilas, ¿verdad? Águilas, Sí. ida y vuelta. Nos tocó el Sátiva, Olympique de Sátiva en la segunda, ganamos 1-0 en la ida. La vuelta es ese que es un balón en el minuto 90 que le bota al portero raro y se la merienda. El de Sátiva puede ser la ida, el 1-0. No sé, sí, y luego se mete en 5, yo creo, ¿no? Acaba 5-0 Sí. ya con desidia de. Con desidia de todo el mundo, ¿no? O sea, si algo pretendes cuando llevas un resultado, intentar aguantar el 1-0, que no te metan aguantar los primeros 20 minutos. Oye, pues minuto 7, gol en contra. Ya, y 1-0. minuto Al final, 15 segundos. Segundos contra, al final. Bueno, estuvimos con vida, también es cierto, porque me acuerdo que hasta el minuto 20 o así de la segunda parte estábamos ahí con el 2-0, que un gol nos valía por entonces. Que el gol, claro, que valía doble gol fuera de valía casa, claro, sí. Y al final fue un querer y no poder, al final te meten el tercero y a partir del tercero, pues hasta 5. Fíjate, 5 me dieron. Y yo ese día, pues fue ahí, noté mis sensaciones de. Hasta que hemos llegado, Sí, ¿no? hasta aquí hemos llegado, la verdad que sí. No sé, quizás lo disfruté tanto ese año en Unionistas que tenía otro año firmado, además. Tenía otro año firmado, claro. Y la decisión fue mía de dejarlo. Pero no sé, algo en ese momento sentí que había llegado al fin de que un ciclo se había acabado y que lo había disfrutado tan intensamente quizás que ese partido que no merecía la pena alargarlo para que a lo mejor fastidiar un poco la Eso imagen, ¿no? El buen sabor de boca, pues que me había quedado en ese partido, pues decidí. Bueno, es una buena decisión, yo No creo, transmití ¿no? en ese momento. Bueno, venía ahí con mis dudas en el viaje de vuelta, o sea, de mis dudas de, pues eso, de sensaciones de partido, de podíamos haber ascendido, Pero, pues sí que es una decisión que yo había tomado personalmente y que, bueno. Pues ¿Lo tenías tomado ya ese día o es ese día cuando ese día es cuando tú no lo te voy a tienes? decir que ese día acabara pensando en el partido, voy a No va a dejarlo retirar, hoy, ¿no? Pero yo estaba ya barruntando cuándo podía ser el momento, pues ese momento apareció, creo que me llegó y tomé la decisión de que fuera ahí. No fue una decisión muy complicada por lo que veo, ¿no? No, a lo fue mejor complicada. en otros futbolistas les cuesta una barbaridad dar ese paso, pero… De hecho, la gente que me conoce le costaba aceptar que mi primer año fuera del fútbol, bueno, de hecho, ese año que lo dejo fue cuando aparezco con Tornadijo en diciembre. Claro, en el con la Zamora, señora claro, presidenta. es verdad. Y fue un querer también, un no querer, pero no sé, la llamada de Carlos Tornadijo de que tienes que venir sí o sí, y, joder, yo no es que sea fácil, pero… A Tornadijo lo conocías de Villalbo, pero Sí. era pocos meses, ¿no? Pocos meses, sí. Al final tenía una afinidad con él. Sí que es verdad que yo me acuerdo de Tornadijo de la etapa anterior. Yo había Claro, coincidido sí. con Tornadijo en mundo fútbol, pero no había sido jugador de Carlos En el Tornadijo. trato con él no Eso lo es. tenías. Y bueno, pues yo le dije, Carlos, ¿pero cómo voy a aceptar el rol de estar contigo si he dejado el fútbol por calidad de vida, por tiempo, porque había vivido mi momento, porque Sí. hasta aquí hemos llegado, yo pensé, y ahora, si no estoy convencido tan siquiera, que tengo que estar contigo, que yo confío mucho en ti. Al final, vamos. ¿Tú trabajabas ahí ya aparte? Sí. Estabas en ambulancias. En ambulancias, sí. Ahí entré Que ha sido tu primer… Ahí entré en el mercado laboral de sector ambulancias, me formé para ello y ahí fue cuando inicié, y claro, compatibilizar el trabajo con ir sin a estar muy entrenar. convencido. Joder, pues yo le decía a Carlos, pero Carlos, que estoy aquí en Burgo de Osma un domingo a las 7 de la tarde y acabo de ser padre. Mañana tengo que trabajar, que hostia, Ya. esto… Pero tenías, o sea, ibas todos los días, entiendo que no, ¿no? Sí, Sí, tenías… si coincidía con turno de trabajo, evidentemente no… Pero si no coincidía, ibas eso al es, sí, fútbol. sí. Yo estaba en verde todos los días y intentaba Joder, mi macho. faceta de la dirección deportiva. Me acuerdo cuando hablamos con jugadores ese mercado invernal, pues sí, también hice esas funciones, me gustaban. Además, yo Sí. quería enfocar mi dedicación al fútbol por entonces por ese tema. Sí. Que luego ha cambiado por lo que veo, ¿no? Sí. Luego ha Al cambiado. final no se dio. No se dio posteriormente porque cuando acaba ese año sí que nos reunimos con Víctor de Aldama. Él es el que nos cita en Madrid. Me acuerdo por entonces el viaje que hicimos con el cuerpo técnico y estuvimos ahí reunidos con Víctor y con Alfredo por entonces. ¿Qué tal? Nos invitó un poco a hablar un poquito de fútbol, de lo que le pudiéramos exponer. Por entonces, mucho conocimiento de fútbol creo que no tuvieran. O sea, no tenían. Humildemente, te lo digo humildemente porque por entonces no tuve esa sensación. Solo ¿no? hay que Es ver decir, lo que ha pasado como después. El que sí pedía mucha opinión y mucha referencia, mucha intención sobre nosotros lo que intentábamos y lo que pretendíamos con el proyecto que él nos pudiera dar.
pero tampoco teníamos nada para basarnos en cuanto a lo que podíamos disponer para poder hacer un proyecto ni de hablar. Claro, tú llegas en el Zamora, que es el de Silveira, Aires, toda esta gente, ¿no? Es el que está, o sea, entrena por la noche, tarde. Por la tarde. Claro. Zamora de Hernán Zazas, que viene en diciembre. César Simón. Claro, todos. ¿Cómo cambió el Zamora? Tú te has ido 4 años. Sillas. Todo ese equipo intentamos, pues al final. Adrián, el de Palencia, estaría también. Adrián de Palencia, Adrián, claro que sí. Fíjate, se levantaba a las 6 de la mañana al día siguiente de trabajar. Sí, que todos ellos habían sido compañeros míos en la selección Castellón. Claro. Y fue pues muy duro, o sea, mucho mérito también ese grupo que se hizo en Zamora. Al final, tú sabes desde cerca que. Tengo ya la presi, el año. Que medios teníamos pocos, es decir, convencer a una persona para que pudiera venir a jugar al fútbol casi porque teníamos un campo precioso era muy difícil. Era muy difícil. No basta con tener ruta para jugar al fútbol, ¿no? Ya supongo. ¿Dónde comemos? Es decir, es muy difícil. Sí. Pero al final, me acuerdo ese día que al final un día me llama no me sale César Villafañe y bueno, me citan para hablar y me dice cuáles iban a ser mis funciones después de lo que habíamos hablado. Yo es que la figura de César Villafañe no sabía que existía. Digo, César, permíteme desde, no sé, no te parezca mal, pero digo, a día de hoy nadie me había dicho de que tu figura en el club iba a existir, entonces me sorprende a día de hoy que después de lo que habíamos hablado con Víctor, que hoy me digas cuáles son mis funciones. Pero es que este desmadre ha pasado 4 años. O sea, si es que esto que me estás contando tú me lo ha contado otra gente con otros cargos, pero de la misma manera. Dice, pero yo no iba a hacer esto y luego me han metido otro aquí sin tener ni idea yo de que iba a venir y me. Es cierto que aparte. Así de veces, ¿eh? No, esa conversación acabó muy cortésmente y yo. Entiendo se lo transmití. Le dije, la idea que yo tenía no es la de compartir las funciones que tú me presentas. De mi parte le das las gracias a Víctor y mucha suerte. A partir de ese momento me eché a un lado. Sí que es cierto que él me dijo que se lo iba a comentar a Víctor. Nunca más recibí noticias de ninguna parte. Y ese fue mi último fin con el club. O sea, es decir, no supe más. Que fue poco porque llegó Tornedijo en diciembre. Fue cuando le firmamos nosotros en diciembre. Eso es. Y al final del año siguiente que Carlos llega hasta que. Hasta la jornada 4 Colacha con 9-12. Eso es. Al final yo a Carlos y a Félix ya le había transmitido que mi intención no era. ¿Qué tal con porque joder, fíjate el cuerpo técnico? Carlos Tornedijo y Félix Arnaiz, que segunda vez Félix. No cogiste nunca con Félix Arnaiz, ¿no? Sí. Fuera de ahí no. Él fue entrenador en el Guadalajara cuando yo estaba en Puerto Llano. Él fue del Guadalajara bueno, de una manera fue los años de Félix Arnaiz Lucas. Luego acaba subiendo. Con Kense también creo que llegó a estar. ¿Con qué se llegó a estar? No lo sé. Estuvo en el Mérida seguro, con Jorge Rodríguez. Ella también, sí. Burgos, estuvo en Burgos. Sí, pues a lo mejor estuvo también en Cuenca. Con Kense. Sí puede estar, ¿eh? Sí. Muy bien, un tío excelente, un tío de fútbol. Con la cara sello que tiene, ¿eh? Tener la posibilidad de tener un cuerpo técnico como tenía Zamora por entonces. Tu señora madre, que lo sabe como presidenta, la implicación de esas dos personas. Venían de Burgos todos los días, hay que decirlo, vienen de Burgos todos los días. La gente no sabe realmente el fútbol amateur lo que supone. Es decir, el esfuerzo que hace mucha gente por estar ahí, ya no por vivir de ello, sino por estar ahí, lo que aporta, que también soy de los que pienso que para enseñar tampoco vale todo. Es decir, para la enseñanza educativa en el formativo no puede valer todo. Es decir, creo que es necesario que todo el mundo tenga sus conocimientos y que todo el mundo los pueda mostrar. Solo entrenaste ese año, entiendo, ¿no? O sea, sí, solo ese año. O sea, ya no volviste a tener contacto con el fútbol a nivel activo. A nivel activo fue el año siguiente, que incluso a los más cercanos a mí les sorprendía que dices, te has quitado hasta el fútbol de casa, has quitado hasta el Movistar de aquí de casa. Digo, al final es que lo he vivido tan intensamente que quiero un poco echarme a un lado. También mi hijo era pequeño. Claro, es que tienes año pequeño, claro, es que al final. Ahora, a día de hoy, pues. ¿Qué años tiene tu hijo? ¿Es 2017? Va a hacer 8 en mayo. ¿Juega fútbol? Sí. ¿Está en Zamora o lo tienes en Zamora? Sí. Espero Benjamín. ¿Qué tal se le da? Bueno, mejor que yo, espero. Mejor que yo. Espero que mejor que yo. Bueno, no puedo decir que se me diera mal. Bien, la verdad que. Si es verdad que has tenido 5 años de Zamora estos, que bueno. Sí. Tocaron así, ¿no? Pero. Es verdad que el proceso formativo, bien, le gusta mucho, que yo creo que son edades como las que tiene él, pues al final es lo importante y. Yo creo que teniendo ganas y queriendo, pues al final pues no sé hasta dónde podrá llegar, pero. Espero que se llama Manu. Sí. Se llama Manu, perfecto. Sí. Entonces ya va a llegar seguro, entonces. Sí. Manu Arias va a estar, 100%. Sí. Ahí está. Pues no sé si he quedado con el tintero, creo que no. No. Yo creo que hemos tocado. ¿Cuánto llevamos? Hora y 42 llevamos. Casi 2 horas, ¿eh? A ver cómo justifico yo esto. Te das ahí un papel que es justificante.
Pero nunca te han puesto una tapa en una entrevista, ¿o sí? No, yo creo que Fíjate, no. esto es embutido de nuestros amigos siempre Alejandro Uruña, Crecería Santana, que le agradecemos siempre que nos den de merendar. Además da gusto, te dan de Gracias. merendar y hablas de fútbol. Yo te digo, es el mejor sitio para hacer una entrevista. Bueno, cuando este. pasen todos los que te queden, podemos llamar. Sí, a hacer ver, sí, otra. a una segunda parte, ¿no? La segunda parte. Mira, cuando prescriban delitos, que se puede, los vienes a contar aquí. Venga, eso es. Ya con unas cervezas abiertas Eso y es, te sí, sí, ya parece, cuando se te puedan parece escuchar bien, las ¿no? cervezas, eso es. Pues ya estaría. Pues ya la última por mi parte. Sí. ¿A quién te gustaría haber sentado ahí? Que digas, tiene una entrevista curiosa para contar batallas. Bueno, me acuerdo de gente, pero no están en Zamora, entonces es difícil. Si porque... después están en Zamora, mejor. Sí. ¿Le damos una oportunidad a Hugo Aguado? Joder, si es que he tenido aquí a su padre, tío. ¿Su padre? Y me dice José Luis, dice, no, me ha dicho que no, que no. Y ¿Te ha yo, dicho le que vamos no? a convencer. Vamos a convencer. Le vamos a convencer a Huguito. A ver, otro que se nos presente por ahí. Aarón. Aarón, va a ser más de lo mismo. No sé. ¿Qué más? Es que no sé ahora mismo quién es. Javi Rodríguez, coincidiste con él. Sí. Javi Rodríguez, lo tenemos pendiente. ¿Javi Ballesteros? Javi Ballesteros, a ver si en verano están. ¿Sabes de la vida de Ballesteros? Está en Galicia. Está en creo. Galicia, claro. Está en Galicia habitualmente. Sin problema. Se casó este verano, debe estar allí en Galicia. A ver si vendrán en verano a Montamarta. Sí, ¿no? verano, Montamarte. ¿José Luis? José Luis. No lo he visto por José aquí. Luis, José Luis. José Luis no lo he visto. A Serru. Tienes que apretarle, si no, no viene. No viene, ya. Si no, no lo viene. sé. Si no insistes, no viene. Ah, lo conozco. Viene a Zamora poco, además. ¿Coincidiste con él? No, como compañero no. Como compañero no. No, En Villalbo tampoco. tampoco. Vale. Tampoco. Bueno, vale. Aarón, o sea, Hugo, perdón. Sí, Hugo y José Javi Luis, yo creo Ballesteros que- y José Luis, sí. venga, esas tres. Yo creo que... A Ballesteros habrá que pillarlo. También Sí, Ballesteros ha hecho carrera. Sí. El fútbol larga, Sí, hombre. La ha Sí, hecho sí. larga, Javi, aparte, ha tenido años muy buenos también. Sí, hombre, Javi metió tenía años Guijuelos, muy buenos. Coronel, Pues claro. lo rompió. Pues ya está. Manu Buena gente. Arias, ha sido un placer enorme tenerte por aquí. Me lo paso muy bien, ¿eh? Igualmente, hacía Junta- mucho que no hablaba de fútbol tanto rato en, Ya, en un ya micrófono, la supongo. verdad. Igual también me he excedido un poco yo, pero estaba a gusto. Me ha Eso te- apetecido contar cosas que igual no las sabía mucha gente, porque Joder. tampoco soy de contar mucho, pero a veces... Pero, fíjate, pero no me ha sé. gustado, ¿sabes por qué me gustan las vuestras? Porque conozco la segunda B. Entonces, tú me hablas de Higinio Sí. Biche, pues leyenda del Inés y del Jaén. Sí, y sí. sé de lo que me hablas, tío. Sí, No es sí. como cuando viene, joder, pues como me lo paso muy bien, José Luis Aguado, que me Sí. contaba de los 80-90 y yo decía... Te suena muy "Oh, lejos, claro. puta idea. O sea, sí que conozco, me Sí, suena, pero, bueno. pero claro, aquí sí, Sí, aquí sí. yo sé ya de lo que me hablas. Sí, Aquí sí. yo estoy encantado de la vida de que me cuentes porque yo aquí, vamos, disfruto muchísimo. Yo le digo muchas veces a mi hijo, digo, es que no sabéis para vosotros la posibilidad también que tenéis de entrenar en estos sitios. O sea, digamos, nosotros hacíamos, me acuerdo en el Linares que pagaba dinero que nos íbamos por la provincia de Jaén a entrenar. Entrenar. A Mengíbar, a sitios porque entre Linarejos no podías entrenar. Si entrenabas Es que ese día, el domingo no podías reventabas, jugar. ¿no? Campos de tierra existían. Ya. Uniformes de tallas no había. Es decir, ahora te dicen qué talla quieres, cuál es la que mejor te viene, la S, la M. Si antes había En aquella era talla única, ¿no? antes era una para todos. Es decir, Y manga larga. y manga larga. O sea, no había más. Eso lo he vivido yo, ¿eh? Otros Me tiempos, debo claro. preocupar ya de que Claro. empiezo a ser mayor. Bueno, todavía Igual no. todavía no, te vale. queda, todavía te vale. queda. Todavía te queda. Pues ya está. Pues Manu, ha sido un placer enorme. Espero una segunda parte. Igualmente. La de los delitos prescritos tienes que hacerla en algún momento, ya cuando sea, cuando se puedan contar. Ya sabes que si me comprometo, me comprometo. Perfecto, un Muchas placer gracias. enorme, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Pues Manu Arias, casi un partido entero contando aquí guerra deportiva. Anda que no ha hecho trayectoria Manu Arias, ¿eh? Un zamorano que tardó en llegar, pero que llegó. Y es nombre propio de esto del Zamora Club de Fútbol, como siempre. Capítulo 22, esto ha sido. Nos vamos a trincar la tapa, es viernes por la tarde. Esto saldrá, lo vais a ver el miércoles, como siempre. Así que espero que la disfrutéis, como he disfrutado yo aquí con el amigo Manu Arias. Chao, hasta la siguiente, adiós. Buenas tardes, chao.